¿Cómo se siente que la chica más popular de la universidad te pida que la mantengas? Nunca pensé que el dinero pudiera comprarlo todo, hasta que Lucía, la chica más popular de la universidad, llamó a la puerta de mi apartamento, para reunir el dinero de la operación de su padre. Dejó a un lado toda su dignidad y vino a pedirme que la mantuviera. Más tarde, podría decirse que fuimos una pareja feliz y enamorada. Incluso tuvimos un hijo, pero justo cuando pensaba formalizar nuestra relación y pedirle matrimonio, recibí una llamada. El gestor de clientes del banco me dijo: en los últimos meses ha habido varios gastos anómalos de gran importe en su tarjeta. Todos los pagos fueron enviados a una persona llamada Makoto. Me quedé paralizado. Makoto, el hombre por el que Lucía había suspirado durante toda la universidad. Esa misma noche mandé a alguien a revisar todos los movimientos de la cuenta. Al día siguiente, eché a Lucía de mi casa sin rodeos. Ella se arrodilló frente a mí. Juró que entre ellos no había pasado nada, pero al verla llorar desconsoladamente, solo sentí asco. Le dije: ¿por qué lloras? ¿Acaso no lo sabías desde el principio? Lo nuestro nunca fue más que una transacción. Yo ponía el dinero, tú ponías el cuerpo, y cuando me cansara de jugar, era natural que te echara. Capítulo 1. Nunca pensé que el dinero pudiera comprarlo todo, hasta que Lucía llamó a la puerta de mi apartamento. Era miércoles, no tenía clases y, en un principio, había quedado con unos amigos para ir a correr coches. Ella estaba de pie frente a la puerta, vestida con unos vaqueros deslavados y una camiseta blanca. Llevaba el pelo recogido de cualquier manera en una coleta. Tenía los ojos rojos e hinchados, y apretaba los labios con fuerza. Me apoyé en el marco de la puerta sin decir nada, esperando a que hablara. Jorge, ¿sigue en pie lo que dijiste la última vez? Su voz estaba terriblemente ronca, como si hubiera llorado toda la noche. ¿La última vez? Hacía 3 meses, bajo el árbol de higuera detrás de la biblioteca. La había detenido para decirle que me gustaba y preguntarle si quería ser mi novia. Ella dudó un momento y luego respondió: lo siento, ya me gusta a alguien. Recuerdo que sonreí y dije: entonces olvídalo. Después me di la vuelta y me fui, sin dudar, sin arrastrar nada. Le pregunté: ¿qué frase? He dicho muchas cosas. Ella apretó el borde de su ropa. Parecía una cuerda tensada a punto de romperse en cualquier momento. Dijo: antes dijiste que te gustaba. ¿Y ahora? Arqueé una ceja mientras la miraba. Para ser sincero, Lucía encajaba perfectamente con mi tipo ideal. Era de ese estilo frío y distante, con rasgos delicados pero nada llamativos. Su piel era tan blanca que casi parecía translúcida, pero sus ojos eran oscuros y brillantes, como un lago profundo. Y lo más importante, era inteligente. Estábamos en la misma carrera, aunque en clases distintas. Sus notas siempre eran las mejores y ganaba becas una tras otra. A un niño rico y despreocupado como yo, ese tipo de chica era justo lo que más le atraía: lista, guapa y con cerebro. Incliné un poco la cabeza y dije: ahora, depende de para qué hayas venido a buscarme. Por fin, sus lágrimas cayeron, una tras otra. Gotas enormes golpearon el suelo. Entre sollozos, dijo: mi padre sufrió una hemorragia cerebral repentina. Necesita una craneotomía. La operación cuesta 500,000. Pedí dinero a todos mis familiares, pero no conseguí reunir ni 30,000. Se limpió la cara de cualquier manera con la mano, pero su voz se volvió cada vez más firme, como si hubiera tomado una decisión definitiva. Jorge, préstame 500,000. Puedo hacer cualquier cosa, cualquier cosa. Que esas palabras salieran de la boca de una chica que normalmente era orgullosa. Hasta los huesos tenía un peso tan grande que incluso a mí me sorprendió un poco. Yo conocía la situación de su familia. Era de una familia monoparental. Su padre trabajaba en una obra y había vaciado todos sus ahorros para pagarle la universidad. 500,000. Para ella, era una cifra imposible. Di un paso a un lado y señalé el interior con la barbilla. Entra. Cuando Lucía entró, vi que sus puños cerrados temblaban ligeramente. Yo seguí apoyado junto a la puerta, sin moverme, y dije con calma: puedo transferirte los 500,000 ahora mismo, pero dejemos algo claro desde el principio. Te doy el dinero, y esta noche te quedas. Su cuerpo se puso rígido de inmediato, como si algo la hubiera inmovilizado. Pasaron unos 5 segundos antes de que girara lentamente la cabeza para mirarme. En sus ojos había algo que no supe describir. Era como si hubiera quemado de una vez todo su orgullo y toda su dignidad, dejando solo un montón de cenizas. Bien, dijo, solo una palabra. Capítulo 2. En ese mismo momento le transferí 500,000 desde la aplicación del banco.
En cuanto apareció la confirmación de la transferencia, se quedó mirando la pantalla del móvil y las lágrimas volvieron a caer. Le tendí un pañuelo de papel, pero no lo aceptó. Simplemente se secó los ojos con el dorso de la mano. Gracias. Su voz era tan baja que apenas podía oírse. Ve a darte una ducha. En el armario hay una camiseta mía. Ponte esa por ahora. Mientras Lucía se duchaba, me senté en el sofá del salón jugando con el móvil. Le envié un mensaje al grupo con el que había quedado para correr coches, diciéndoles que esa noche no iría. David respondió al instante con 3 signos de interrogación. Yo solo contesté, tengo algo importante, y bloqueé la pantalla. Cuando salió, llevaba puesta mi camiseta negra y holgada, que le llegaba hasta medio muslo. Su pelo mojado caía sobre los hombros y, sin maquillaje, se veía mucho más dulce que en la universidad. Saqué una botella de agua del frigorífico y se la tendí. La abrió y dio un pequeño sorbo. ¿Cómo está exactamente tu padre? Se quedó visiblemente sorprendida. Probablemente no esperaba esa pregunta. Tras unos segundos de silencio, respondió. Se le rompió un aneurisma cerebral y sufrió una hemorragia. El médico dice que hay que operarlo cuanto antes, pero la cirugía es muy arriesgada y luego pueden surgir complicaciones. ¿En qué hospital está? En el segundo hospital municipal. Negué con la cabeza. Ese hospital no es gran cosa en neurocirugía. Saqué el móvil y empecé a revisar mis contactos. Mañana haré que lo trasladen al Hospital Provincial del Pueblo. Conozco al jefe del departamento. Es uno de los mejores neurocirujanos del país. Lucía se quedó completamente inmóvil. Me miraba como si estuviera viendo a un desconocido. Sonreí. ¿Qué pasa? ¿Pensabas que no podía ser tan buena persona? No, yo solo. Me encogí de hombros. Solo pensabas que un tipo como yo te daría dinero para acostarse contigo y que, después de eso, cada uno seguiría su camino. Dejé el móvil sobre la mesa de centro con un golpe seco. Lucía, una cosa es el dinero y otra muy distinta es la enfermedad de tu padre. Ahora que nuestras vidas están relacionadas, no voy a dejar que muera en una mesa de operaciones por culpa de un hospital mediocre. Puede que mis palabras fueran demasiado directas, pero nunca me ha gustado andar con rodeos. Volvió a llorar, esta vez en silencio. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas mientras se mordía el labio para contener los sollozos. Suspiré. Me acerqué y la abracé. Ya está, no llores más. Temblaba de pies a cabeza. Le acaricié suavemente la espalda y permanecimos abrazados durante un buen rato. No era que me hubiera ablandado. Simplemente sentía que, antes de que un gato callejero pudiera confiar en alguien, primero había que acariciarlo con paciencia. Aquella noche terminamos acostándonos. Era la primera vez de Lucía. Estaba nerviosa e inexperta. Le dolía tanto que no dejaba de fruncir el ceño, pero no soltó ni una sola queja. Cuando me di cuenta, fui más despacio. Le besé suavemente la comisura del ojo y le pregunté si le dolía. Ella negó con la cabeza. Estoy bien. Era tan terca que no pude evitar sonreír. Al día siguiente moví algunos contactos y conseguí trasladar al padre de Lucía del segundo hospital municipal al Hospital Provincial del Pueblo. El jefe del departamento realizó personalmente la operación. Antes de entrar al quirófano me llamó. Señor Wang, el caso es bastante complicado. El aneurisma está en una zona delicada. Calculamos que el riesgo de la cirugía ronda el 30%. Haga todo lo posible. Pase lo que pase. Le quedaré agradecido. Entendido. La operación duró más de 6 horas. Lucía y yo permanecimos sentados en el banco frente al quirófano. Durante todo ese tiempo no dijo una sola palabra. Se limitó a mirar fijamente la puerta, con las manos aferradas al tejido de sus vaqueros. Yo salí un par de veces para contestar unas llamadas y, de paso, le compré un vaso de leche caliente. Cuando lo tomó, sus dedos rozaron los míos. Estaban helados. La operación fue un éxito. Su padre salió del quirófano y fue trasladado a la UCI para observación. El médico dijo que, si todo seguía estable, pronto podrían pasarlo a una habitación normal. Al escuchar aquello, Lucía por fin se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros comenzaron a sacudirse sin control. Me quedé a su lado en silencio, esperando a que terminara de llorar. Cuando levantó la cabeza, tenía los ojos completamente enrojecidos. Jorge, gracias. No hace falta que me des las gracias. Se mordió los labios. Los gastos del tratamiento. Yo quería. La interrumpí con un gesto de la mano. Hablaremos de eso cuando volvamos a casa. Capítulo 3. Le alquilé un apartamento de 2 habitaciones cerca de la universidad y contraté a una empleada del hogar para que fuera a limpiarlo con regularidad. La noche en que la llevé allí, dejé una tarjeta bancaria sobre la mesa de centro.
Cada mes se ingresarán automáticamente 100.000 en esta cuenta. El alquiler y las facturas ya están pagados. Tú solo tendrás que ocuparte de tus gastos diarios y del tratamiento de rehabilitación de tu padre. Lucía miró la tarjeta negra. Su expresión era tranquila, demasiado tranquila. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó. Estar disponible cuando te llame y no volver a tener ningún tipo de relación ambigua con otro hombre. Me senté en el sofá con una pierna cruzada sobre la otra mientras la miraba. Claro que esto es un acuerdo. Si estás de acuerdo, lo firmas. Si no, puedes irte ahora mismo. Sacó un bolígrafo de su mochila, firmó la última página del contrato y lo deslizó hasta mí. Lo firmo. Su voz era firme, su mano también. Lo revisé rápidamente, lo doblé y lo guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta. Lucía permanecía sentada al otro lado del sofá, con la mirada baja, perdida en sus pensamientos. Las luces de la ciudad acababan de encenderse y entraban por los ventanales, envolviendo su perfil con una luz cálida y suave. ¿Qué te apetece cenar esta noche?, pregunté con total naturalidad, como si acabáramos de firmar un contrato de alquiler y no un acuerdo para mantenerla. Levantó la vista hacia mí. Su expresión era complicada. Me da igual. Entonces comida cantonesa. Conozco un restaurante privado bastante bueno. Después de eso, todo ocurrió de la forma más natural. Lucía se mudó al apartamento. También le regalé un Porsche blanco para que pudiera desplazarse. Al principio se negó a aceptarlo. Decía que era demasiado llamativo. Yo le respondí, úsalo. Si no, ¿vas a hacerme coger un taxi cada vez que quiera verte? Solo entonces aceptó las llaves. No pasaba muchas noches en su apartamento, quizás 7 u 8 veces al mes, pero cumplía perfectamente con el acuerdo de estar disponible cuando la llamaba. A veces salía a beber hasta tarde y la llamaba de madrugada. En apenas 20 minutos aparecía frente a mí. Otras veces, después de un día agotador de prácticas en la empresa, iba a su casa, cenaba algo preparado por ella y luego nos quedábamos tumbados en el sofá viendo una película. Cocinaba muchísimo mejor de lo que esperaba. Sus costillas estofadas eran espectaculares, y los langostinos estofados tampoco tenían nada que envidiar a los de un restaurante. Mientras yo comía, ella solía quedarse sentada enfrente, apoyando la barbilla sobre la mano y mirándome con una ternura difícil de describir. A veces pensaba, si hubiera aceptado mi declaración aquel día, ¿habríamos sido así desde el principio? Pero ese pensamiento apenas duraba un segundo antes de desaparecer. No le des más vueltas, Jorge. Esto no deja de ser un trato. Tú pagas sin regatear. Ella cumple con su parte. Los dos obtienen lo que quieren. Es un intercambio justo. Durante el último año de universidad de Lucía, la enfermedad de su padre volvió a complicarse 2 veces. Tuvo que pasar por otras 2 operaciones. Entre todo, los gastos superaron el 1.000.000. Yo cubrí cada céntimo. También le contraté un cuidador profesional. Cuando Lucía pasaba la noche en el hospital acompañando a su padre, incluso iba personalmente a recogerla en coche. En el maletero siempre llevaba un termo con algo caliente para que pudiera cenar. Una vez estaba tan agotada que se quedó dormida en el asiento del copiloto. Reduje la velocidad y le cubrí el cuerpo con mi chaqueta. Aquella noche, las farolas parecían especialmente cálidas. La luz anaranjada iluminaba suavemente su rostro. Tenía las pestañas largas y una piel tan fina que apenas se apreciaban los poros. No la desperté. Simplemente seguí conduciendo despacio hasta que abrió los ojos por sí sola. Se frotó los ojos. Todavía medio dormida. ¿Ya hemos llegado? Sí. Aparqué frente a su edificio. Sube y descansa. Mañana iré yo al hospital en tu lugar. Tómate el día libre. Me miró. Sus ojos empezaron a enrojecer ligeramente. Entonces, de repente, se inclinó hacia mí y me dio un beso suave en los labios. Acto seguido abrió la puerta y salió corriendo hacia el edificio. Me quedé dentro del coche. Me toqué los labios y solté una pequeña risa antes de arrancar. Lo sabía. Había empezado a enamorarse de mí. ¿Y yo? No podía decir que mi corazón hubiera permanecido intacto. Lucía brillaba demasiado. Era como una perla cubierta de polvo. Yo había sido quien retiró esa capa de suciedad con mis propias manos, viendo cómo poco a poco recuperaba el brillo que siempre le había pertenecido. Capítulo 4. Ese año consiguió la beca nacional más prestigiosa. Su tutor la recomendó para acceder directamente al doctorado. Su vida por fin estaba alcanzando una nueva etapa. Hasta ese momento, parecía que todo avanzaba en la dirección correcta. En el segundo año de su doctorado, una noche, Lucía me dijo algo mientras estábamos acostados. Jorge, si te dijera que me he enamorado de ti, ¿me creerías? La habitación estaba a oscuras. Solo un fino rayo de luna se colaba entre las cortinas.
acostado en la oscuridad. Podía sentir cómo ella se había girado para mirarme. Su mirada era intensa y sincera. Continuó hablando. No hace falta que respondas. Se incorporó ligeramente y, bajo la tenue luz de la luna, me miró fijamente. Solo quería que lo supieras. Después me besó. Aquel beso fue distinto a todos los anteriores. Ya no era un beso tímido, marcado por la naturaleza de nuestro acuerdo. Era apasionado, honesto y completamente sincero, como el beso de una chica que se declara a la persona que ama, sin reservarse absolutamente nada. Durante aquella época, Lucía estaba radiante, parecía haberse quitado un enorme peso de encima y se había vuelto mucho más cálida y llena de vida. Cuando yo trabajaba hasta tarde, siempre me escribía para preguntarme si ya había cenado. Cuando regresaba de un viaje de negocios, iba a esperarme al aeropuerto y me saludaba de puntillas entre la multitud. Y cada vez que iba a su apartamento, ya tenía preparada una mesa llena de comida. Encendía velas aromáticas y ponía la música que sabía que me gustaba. Llegué a creer que nuestra relación había dejado de ser un trato, que, por fin, se había convertido en amor. Unos meses después, una tarde, Lucía pasó mucho tiempo encerrada en el baño de su apartamento. Llamé a la puerta. ¿Estás bien? Hubo unos segundos de silencio. Entonces abrió la puerta. En la mano sostenía una prueba de embarazo. 2 líneas. Lucía estaba embarazada. Capítulo 5. Me quedé de pie en la puerta del baño, mirando las 2 líneas rojas del test de embarazo durante unos 10 segundos. Sin decir una palabra, Lucía estaba apoyada junto al lavabo, abrazándose a sí misma. En su rostro se mezclaban emociones que me costaba describir, nervios, incertidumbre, una esperanza que intentaba ocultar y un miedo apenas perceptible. Seguramente estaba esperando mi reacción. Dejé el test a un lado y pregunté, ¿estás segura? Me hice 2 pruebas, las 2 dieron positivo. Asentí. Mañana iremos al hospital para hacer un análisis de sangre y confirmarlo. Me apoyé en el marco de la puerta con las manos en los bolsillos del pantalón de pijama. ¿Qué piensas hacer? Se quedó inmóvil, movió los labios, pero no salió ningún sonido. Al verla así, más o menos entendí la respuesta. Lucía era una mujer extraordinariamente inteligente. Sabía perfectamente lo que significaba ese embarazo. Significaba interrumpir su doctorado. Significaba cambiar por completo el rumbo de su vida. Y significaba que la relación entre nosotros dejaría de ser la misma. Pero nunca dijo que no quisiera tener al bebé. Quiero saber qué opinas tú, murmuró al fin. Solo llevas 2 años en el doctorado. Si tienes al bebé ahora, ¿qué pasará con tus estudios? Bajó la mirada. Sus pestañas temblaron ligeramente. Puedo pedir una excedencia académica. ¿De verdad quieres tenerlo? Guardó silencio. Luego asintió con suavidad. Sin la menor vacilación, me acerqué y la abracé. Olía al mismo gel de ducha amaderado que yo usaba habitualmente, aunque en ella el aroma resultaba mucho más delicado. Apoyó la mejilla sobre mi pecho. Podía sentir el leve temblor de su respiración. Entonces lo tendremos. Lucía levantó la cabeza de golpe. Abrió mucho los ojos, como si no hubiera oído bien. Jorge, ¿qué has dicho? He dicho que lo tendremos. Le pellizqué suavemente el lóbulo de la oreja, frío y suave al tacto. Puedo mantener a nuestro hijo. Tú solo preocúpate por cuidarte durante el embarazo. Del resto me encargo yo. Sus ojos se enrojecieron al instante. Había llorado muchas veces delante de mí, pero nunca así. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Los labios le temblaban y no apartaba la vista de mí, como si quisiera grabarme para siempre en su memoria. Después se puso de puntillas y me rodeó el cuello con fuerza. Escondió el rostro en mi cuello mientras sus lágrimas calientes empapaban mi piel. Gracias. Su voz se quebró entre sollozos. Le acaricié la espalda lentamente y no pude evitar sonreír. Había que reconocer que Lucía tenía unos genes extraordinarios. Era inteligente, preciosa y gozaba de muy buena salud. El hijo de una mujer así no podía salir mal. En cuanto a todo lo demás, por el momento no tenía ganas de pensar demasiado. Al día siguiente la llevé a un hospital privado para hacerle un análisis de sangre. El resultado confirmó un embarazo de 6 semanas. El médico nos dio una larga lista de recomendaciones. Lucía tomó apuntes con la seriedad de una estudiante ejemplar. Yo escuchaba a un lado, interviniendo de vez en cuando con alguna pregunta. Cuando salimos del hospital, se quedó unos segundos mirando el cielo. Entonces dijo algo que me sorprendió. Jorge, ¿crees que será niño o niña? ¿Tú qué prefieres? Me da igual. Hizo una breve pausa. Pero, si es un niño, me gustaría que se pareciera a ti. Solté una risa. ¿Qué tendría eso de bueno?
Soy un niño rico que nunca se ha tomado nada demasiado en serio. Ella negó con la cabeza. No te conoces tan bien como crees. No me estaba mirando. Su vista seguía perdida en la distancia, pero hablaba con absoluta convicción. Eres mucho mejor persona de lo que imaginas. No respondí. Simplemente le abrí la puerta del coche para que subiera. Cuando el motor arrancó, la observé por el retrovisor. Estaba sentada en el asiento del copiloto, mirando su vientre todavía plano. En la comisura de sus labios se dibujaba una sonrisa tan tenue que parecía la primera flor que brota en pleno invierno. En ese momento pensé una sola cosa. Aquel gato callejero, por fin había aprendido a confiar en mí. Capítulo 6. Durante los 3 primeros meses del embarazo, Lucía tuvo una reacción muy fuerte. Todo lo que comía lo vomitaba. Adelgazó muchísimo. Hice que la empleada de la casa le llevara sopa casera todos los días y contraté especialmente a una nutricionista para prepararle una dieta adecuada. Cuando las náuseas eran especialmente fuertes, se quedaba arrodillada frente al inodoro durante un buen rato, con arcadas. Yo permanecía a su lado, pasándole agua y una toalla, acariciándole la espalda hasta que conseguía recuperarse. Una vez, después de vomitar, dijo con voz débil, no hace falta que te quedes aquí mirándome, es asqueroso. ¿Qué tiene de asqueroso? Me refiero a la escena. Me reí, ni de lejos tanto como aquella vez que me llamaste de madrugada diciendo que tenías tanta diarrea que ni podías levantarte del váter y me pediste que te llevara unos pantalones limpios. La ayudé a ponerse de pie. Anda, acuéstate, voy a calentarte un vaso de leche. Se quedó un momento inmóvil. Luego no pudo evitar echarse a reír. Era la primera vez que la veía sonreír así delante de mí, sin contenerse, sin cautela. Solo una sonrisa pura y nacida del corazón. Sus ojos se curvaban al sonreír. Y era tan bonita que me quedé mirándola un instante más. ¿Todavía te acuerdas de eso? ¿Cómo no iba a acordarme? Me despertaste en mitad de la noche. Pensé que te había pasado algo gravísimo. Fui a toda velocidad y te encontré arrodillada delante del baño sujetándote el estómago. Creí que era una emergencia. Y resulta que la noche anterior te habías comido 1,5 kilos de cangrejos de río picantes con tus compañeras de piso. Hablaba con tono de reproche, pero mientras tanto ya estaba sirviendo la leche en una taza y metiéndola en el microondas. Ella hizo un pequeño puchero, pero de verdad me dolía muchísimo. ¿Y vas a volver a comer cangrejos de río? Sí. Me giré para mirarla. Estaba acurrucada bajo el edredón, dejando asomar solo un par de ojos llenos de culpabilidad y una tímida sonrisa. Negué con la cabeza. Le llevé la leche caliente y la dejé sobre la mesilla. Espera a que pasen los 3 primeros meses. Cuando el embarazo esté estable podrás volver a comerlos. Ahora aguanta un poco. Vale. Asintió obedientemente y empezó a beber la leche a pequeños sorbos. Cuando Lucía llevaba algo más de 4 meses de embarazo, la acompañé a hacerse una ecografía morfológica. En cuanto apareció en la pantalla aquella diminuta silueta humana, me apretó la mano con tanta fuerza que casi me clavó las uñas. La doctora movía suavemente la sonda mientras hablaba con una sonrisa. Miren. Esta es la carita del bebé. Aquí están sus manitas. Y estos son sus piececitos. Lucía no apartaba la vista de la pantalla. Las lágrimas comenzaron a deslizarse silenciosamente por sus mejillas. Desde que estaba embarazada se había vuelto muy llorona. Lloraba viendo anuncios de bebés por televisión. Lloraba al pasar delante de una tienda de artículos infantiles. La semana anterior incluso había llorado al ver en el parque a un niño que acababa de aprender a caminar y se había caído. Yo atribuía todo aquello a las hormonas del embarazo, aunque, siendo sincero, verla llorar me hacía sentir incómodo. Le pregunté a la doctora, ¿es niño o niña? La doctora sonrió. Desde este ángulo no se distingue. El bebé es un poco tímido y se está tapando con las manos. La próxima vez lo intentaremos otra vez. Al salir de la sala de ecografías, Lucía dijo de repente, ojalá sea una niña. ¿No decías antes que preferías un niño? Si es una niña, podré vestirla con ropa bonita, hacerle trencitas y ponerle vestidos preciosos. Su voz fue apagándose poco a poco. Además, dicen que las niñas suelen ser más cariñosas. Sonreí. Entonces tengamos un niño y una niña. Bromeé. Con los genes que tenemos, sería un desperdicio no tener unos cuantos, pero nada más decirlo. Su expresión se endureció por un instante, aunque enseguida volvió a la normalidad. Aquel fugaz cambio no escapó a mis ojos. Bajó la cabeza y fingió acomodarse la ropa, sin volver a decir una sola palabra. Sabía perfectamente en qué estaba pensando. Nuestra relación había nacido como un trato, 500,000 a cambio de su cuerpo.
Y el acuerdo de manutención posterior no había hecho más que encerrar ese vínculo dentro de un marco puramente económico, aunque después se hubiera enamorado, aunque yo la tratara cada vez mejor. La primera grieta seguía existiendo, como una cicatriz completamente cerrada que nunca desaparece, mientras nadie la toque. No duele, pero basta rozarla para que vuelva a molestar. Durante todo el camino de regreso apenas hablamos. Lucía permanecía recostada en el asiento con los ojos cerrados. No sabía si realmente estaba dormida o simplemente fingía estarlo. Subí un poco la temperatura del aire acondicionado y cubrí su cuerpo con mi chaqueta. Cuando llegamos al edificio donde vivía, no bajó enseguida. Se quedó sentada en el asiento del copiloto durante un largo rato. Finalmente habló con una calma inusual. Jorge, quiero preguntarte una cosa. Dime. Me miró. ¿Todo lo que haces por mí es porque llevo a tu hijo en mi vientre o porque soy yo? Capítulo 7. Aquella era una pregunta peligrosísima. Bastaba una respuesta equivocada para caer de cabeza en una trampa, pero no pensaba mentirle. Las dos cosas. Antes de que te quedaras embarazada tampoco te trataba mal, ¿verdad? Ella sonrió levemente. No, nunca me trataste mal, pero la forma en que me cuidas ahora es diferente. No respondí. Tenía razón. Era completamente diferente. Antes, era la amabilidad de alguien que miraba desde arriba, la de un hombre que mantenía a su amante, le daba dinero, resolvía sus problemas y me ocupaba de su vida. Pero, en el fondo, seguía viéndola como alguien que dependía de mí. Ahora era distinto. Cuando vomitaba hasta quedarse sin fuerzas, me quedaba a su lado. Cuando se despertaba de madrugada con calambres en las piernas, me levantaba para masajeárselas. Recordaba perfectamente que le gustaba comer y que no, y bastaba con que frunciera un poco el ceño para que yo pensara de inmediato si se encontraba mal. ¿Cómo se llamaba todo eso? Siempre había creído tener la respuesta, pero, después de escuchar aquella pregunta, me di cuenta de que quizá no lo tenía tan claro. Jorge, volvió a llamarme. Sí. Giró la cabeza para mirarme. Su mirada era limpia, directa y completamente sincera. Sea cual sea la razón por la que eres bueno conmigo, la acepto. Hizo una pequeña pausa. ¿Sabes? La noche en que firmé aquel contrato me quedé sentada sola en el salón durante mucho tiempo. No dejaba de preguntarme si me había equivocado, si me había vendido, si ya no merecía tener una vida normal. Lo decía con una tranquilidad casi inquietante, como si estuviera contando la historia de otra persona. Pero al final lo entendí. Mi padre sigue vivo gracias a ti. El dinero que me diste. La operación que organizaste, el médico que encontraste, todo eso fue real. Acepté esa realidad. Y también acepté el precio que tenía. Lucía, déjame terminar. Me interrumpió con suavidad, aunque con absoluta firmeza. Durante estos 3 años me has tratado increíblemente bien. Tan bien que, a veces, llegué a creer que éramos una pareja normal. Bajó ligeramente la mirada. Pero sé que no es así. Firmamos un contrato. Tú me ingresas dinero cada mes y yo interpreto el papel de... Se quedó pensando unos segundos. ¿Tu amante? ¿La mujer que mantienes? Llámalo como quieras. Desde el principio fue una relación desigual. Y soy plenamente consciente de ello. Cada palabra salía de su boca con absoluta calma. Pero cada una era como una aguja clavándose en un rincón de mi corazón al que nunca había querido mirar de frente. Respiró hondo. Después apoyó con delicadeza la mano sobre su vientre. Por eso quiero decirte una cosa, sea cual sea la relación entre nosotros, voy a traer a este niño al mundo y lo criaré lo mejor que pueda. Es hijo tuyo, y también es hijo mío. En cuanto a nosotros, esbozó una leve sonrisa, iremos viendo qué nos depara el futuro. Dentro del coche volvió a hacerse el silencio. Las farolas proyectaban las sombras de los árboles sobre el parabrisas. Se balanceaban suavemente, como reflejos sobre la superficie del agua. ¿Ya has terminado? Fue lo primero que dije después de un largo rato. Sí, asentí despacio. Entonces déjame decir 2 cosas. Primero, jamás te he considerado una mujer que dependa de mí. No soy una persona tan miserable. Hice una breve pausa antes de continuar. Y segundo, giré la cabeza para mirarla. Si crees que nuestra relación no está en igualdad de condiciones, ¿cómo crees que podríamos igualarla? Se quedó completamente inmóvil. La miré fijamente y pregunté, Lucía, ¿quieres casarte conmigo? Capítulo 8. En cuanto esas palabras salieron de mi boca, el interior del coche quedó tan silencioso que hasta la respiración se oía con claridad. Lucía se quedó completamente paralizada. Tenía los ojos muy abiertos y los labios se abrían y cerraban, como un pez recién sacado del agua. ¿Tú qué acabas de decir?
Lo repetí. Te he preguntado si quieres casarte. Lo dije con la misma naturalidad con la que uno pregunta qué quiere cenar esa noche. Si quieres, mañana mismo podemos ir a registrar el matrimonio. ¿Te has vuelto loco? La voz de Lucía se elevó de golpe. ¿Sabes lo que estás diciendo? ¿Casarnos? ¿Nosotros? ¿Por qué? ¿No se puede? Claro que no. Casi lo gritó. Se mordió los labios y continuó. ¿Tu familia lo aceptaría? Sabes perfectamente quién es tu padre. No. Además, nosotros empezamos de esa manera. Si esto se hace público, ¿qué pensaría la gente? La miré. ¿Eso es lo que realmente te preocupa? Pues claro. Sus ojos volvieron a enrojecerse. Jorge, por favor, entra en razón. No es que nunca haya pensado en estar contigo de verdad, pero la realidad está ahí. Tu familia, tu posición, todo lo que rodea mi vida. Entre nosotros no hay un simple muro. Hay un abismo imposible de cruzar. La observé en silencio. La verdad era que aquella propuesta no había sido un impulso del momento. Desde que Lucía se quedó embarazada, si había pensado seriamente en casarme, no porque estuviera cegado por el amor, sino porque me parecía una opción lógica. Era inteligente, hermosa, tenía buen carácter, llevaba a mi hijo en el vientre y, después de 3 años juntos, apenas habíamos tenido conflictos importantes. Para mí, el matrimonio nunca había sido algo sagrado o intocable. Bastaba con que fuera la decisión adecuada. Pero la reacción de Lucía me hizo darme cuenta de otra cosa. La inseguridad que sentía dentro de esta relación era mucho más profunda de lo que yo había imaginado. Está bien. Le revolví el cabello con suavidad. Haz lo que quieras. Por ahora solo concéntrate en cuidar del embarazo. Ya hablaremos del resto más adelante. Ella bajó la cabeza sin responder. La acompañé hasta su apartamento. Esperé a que bebiera un vaso de leche y se acostara. Apagué la luz y me dispuse a marcharme. Cuando ya estaba en la puerta, su voz salió desde la oscuridad. Jorge, ¿qué pasa? Dame un poco más de tiempo. Sí. Me quedé de espaldas a ella y, sin darme cuenta, una sonrisa se dibujó en mis labios. De acuerdo. Cuando Lucía estaba de 7 meses de embarazo, ya le resultaba muy difícil moverse. Tenía los tobillos tan hinchados que necesitaba que alguien la sostuviera para caminar. Así que la llevé a vivir a mi propio apartamento, un ático dúplex en pleno centro de la ciudad, con ascensor y personal de servicio disponible las 24 horas. Era mucho más cómodo que su apartamento. El primer día que se mudó, se quedó frente a los ventanales del salón contemplando el paisaje y dijo de repente, «Así que esta es tu casa, ¿qué pasa?» Se volvió hacia mí y me dedicó una sonrisa. «Nada». Hizo una pausa antes de añadir, «Solo siento que tu mundo está demasiado lejos del mío». Aquellas palabras me irritaron sin motivo. Me acerqué por detrás y la abracé. Crucé las manos sobre su vientre ya prominente y apoyé la barbilla sobre su cabeza. Pero ahora mismo estás en mi mundo. No. Ella no respondió. Sin embargo, pude sentir cómo su cuerpo se relajaba poco a poco entre mis brazos. Fuera, la ciudad resplandecía con miles de luces. Los coches recorrían las avenidas sin descanso y, a lo lejos, un crucero avanzaba lentamente por el río mientras una larga sirena rompía el silencio de la noche. En ese instante, sentí que todo estaba bien. El bebé decidió nacer en plena madrugada. Aquella noche estaba en el estudio respondiendo correos cuando, de repente, escuché el grito de Lucía desde el dormitorio. Cuando llegué, estaba de pie sujetándose al borde de la cama, mientras un líquido le corría por las piernas. «He roto aguas». Su voz temblaba, aunque mantenía la calma. La levanté en brazos y salí apresuradamente mientras le ordenaba al chofer que preparara el coche. De camino al hospital, iba recostada en el asiento trasero con la cabeza sobre mis piernas. El dolor la hacía sudar a mares, pero seguía mordiéndose los labios sin soltar un solo quejido. Le sujeté la mano y sentí cómo sus uñas se clavaban cada vez con más fuerza en mi palma. Por primera vez, empecé a ponerme nervioso. «No tengas miedo, ya casi llegamos». Me incliné y le besé la frente. Ella sonrió con esfuerzo. Su voz era débil, pero todavía conservaba un toque travieso. «Esta vez no hemos venido al hospital de madrugada por culpa de los cangrejos de río». No pude evitar soltar una risa. «Mira que eres rencorosa. Incluso en un momento como este sigues acordándote de eso». Capítulo 9. Después de que se cerraran las puertas del paritorio, me quedé de pie en el pasillo y solo entonces me di cuenta de que tenía las palmas completamente empapadas de sudor. No sé cuánto tiempo pasó. De pronto, el llanto de un bebé rompió el silencio del pasillo. Era un llanto fuerte y claro que atravesó las puertas insonorizadas del paritorio y resonó por todo el corredor. Me quedé inmóvil, como si alguien me hubiera lanzado un hechizo.
Mi corazón empezó a latir tan rápido que jamás había sentido algo parecido. La puerta del paritorio se abrió y una enfermera asomó la cabeza con una gran sonrisa. Señor Wang, tanto la madre como el bebé están bien. Es un niño. Ha pesado 3 kilos 400 gramos. En ese instante solo tuve un pensamiento. Tengo un hijo. Cuando sacaron a Lucía del paritorio, tenía el rostro pálido. El cabello húmedo se le pegaba a la frente y estaba tan débil que parecía una hoja de papel empapada. Pero, en cuanto me vio, hizo un esfuerzo por sonreír. Es un niño, se parece a ti. Me incliné y le besé la frente. Su piel estaba fresca y olía al sudor salado. No dije nada. Sentía la garganta completamente cerrada y no podía emitir ni una palabra. Lucía me miró con una ternura indescriptible. ¿Estás llorando? No. Entonces, ¿por qué tienes los ojos tan rojos? Por no dormir. Ella soltó una risa. La herida le dolió de inmediato y dejó escapar un quejido. Le pedí enseguida que dejara de reír. Se sujetó el abdomen, pero seguía sonriendo con los ojos mientras me miraba como si fuera un niño terco que se negaba a admitir la verdad. A nuestro hijo le pusimos Miles. El nombre lo eligió Lucía. Le pregunté por qué había escogido ese nombre, y ella me dijo que simplemente le parecía bonito. Más tarde, una vez se le escapó sin querer. Era un juego fonético en inglés, con el sentido de echar de menos a alguien. Le pregunté en quién pensaba. Ella se sonrojó al instante. Se negó a responder y escondió la cabeza bajo la almohada como un avestruz. Cuando Miles cumplió un mes, organicé una pequeña celebración en casa. No vino mucha gente, solo David, unos cuantos amigos muy cercanos y las 2 mejores amigas de Lucía. El ambiente era relajado. Todos rodeaban la cuna jugando con Miles. El pequeño era blanco y delicado, con unos ojos negros y brillantes exactamente iguales a los de Lucía. David sostuvo a Miles en brazos y chasqueó la lengua con admiración. Cuando crezca, este niño va a ser un rompecorazones, con la familia de su padre y los genes de su madre. Va a volver locas a todas las chicas en kilómetros a la redonda. Le quité a mi hijo de los brazos. Ocúpate primero de arreglar tu propia vida. Él sonrió. Lo mío es pasar entre un jardín de flores sin que se me pegue ni un pétalo. Todos estallaron en carcajadas. Lucía también se dobló de la risa. Hacía poco que había terminado el posparto y había recuperado algo de peso. Tenía muy buen aspecto y, cuando sonreía, se le marcaban 2 pequeños hoyuelos que la hacían aún más hermosa. Aquella noche, cuando todos los invitados se marcharon, Lucía se sentó junto a la cuna y se quedó mirando a Miles mientras dormía. Me acerqué y me senté a su lado. Ella apoyó la cabeza sobre mi hombro. Jorge. Sí. Gracias. ¿Por qué? Con voz muy baja respondió. Gracias por darme este hijo. Es el mejor regalo que he recibido en toda mi vida. Miré el rostro tranquilo de Miles mientras dormía. Dentro de mí nació una sensación que nunca antes había experimentado. ¿Era responsabilidad? ¿Pertenencia? No sabría decirlo, pero tenía claro que, desde el instante en que aquel pequeño entró en mi vida, muchas cosas habían cambiado. Me hice una prueba de paternidad y registré oficialmente a Miles como mi hijo. Fue entonces cuando un pensamiento empezó a rondarme la cabeza. Quizá ya era hora de darle a Lucía un lugar legítimo a mi lado. Capítulo 10. Esa idea estuvo rondando mi cabeza durante varios meses. Cuando Miles cumplió 100 días, por fin tomé una decisión. Aquella noche llamé a Lucía al estudio y dejé un documento sobre el escritorio. ¿Qué es esto? Miró el documento, pero no lo abrió de inmediato. Ábrelo y échale un vistazo. Dudó un momento antes de abrirlo. En la primera página aparecía un título en letras grandes. Acuerdo matrimonial. Sus dedos se quedaron inmóviles sobre el papel. Levantó la vista hacia mí. En sus ojos había sorpresa, incredulidad y una emoción tan compleja que no fui capaz de identificar. También vi algo parecido al miedo. Solo duró un instante, tan fugaz que casi parecía una ilusión. Jorge, esto, ya te lo dije antes, si quieres casarte, podemos hacerlo cuando tú quieras. Me senté frente a ella y continué con calma. Le pedí a un abogado que redactara este acuerdo. Todo está claramente especificado. Después del matrimonio, una parte proporcional de todos mis bienes pasará a formar parte del patrimonio conyugal. Miles, como nuestro hijo, tendrá todos sus derechos legales de herencia. Si aceptas, el próximo lunes iremos a registrar el matrimonio. Lucía bajó la cabeza y comenzó a leer el documento. Pasaba las páginas muy despacio. Sabía exactamente qué estaba revisando. Las cláusulas, las cifras, los términos legales. Había estudiado finanzas, así que todo aquello le resultaba familiar. Cuando llegó a la última página, las puntas de sus dedos empezaron a temblar ligeramente. ¿Tu familia lo sabe? Su voz apenas era un susurro.
Todavía no. ¿Y tu padre estará de acuerdo? No importa si lo está o no. Me recosté en la silla y crucé las piernas. Ya tiene un nieto. Así que tampoco puede controlarme tanto como antes. Mi matrimonio lo decido yo. Lucía permaneció callada durante un largo rato. En el estudio solo se oía el suave zumbido del aire acondicionado y, de vez en cuando, el sonido lejano de algún claxon desde la calle. Su mirada seguía fija en el acuerdo. La sorpresa de su rostro fue dando paso a la duda, y la duda terminó convirtiéndose en una expresión de pesadez que no lograba comprender. Al final habló. Yo necesito tiempo para pensarlo. Está bien, asentí. No hay prisa. Cuando estés lista para firmar, dímelo. Ella también asintió. Se levantó y salió del estudio. Al llegar a la puerta se detuvo un instante, como si quisiera decir algo, pero al final no dijo nada. Abrió la puerta y se marchó. Me quedé mirando la puerta cerrada y entrecerré ligeramente los ojos. Cuando alguien tiene delante aquello que más desea, ¿no debería reaccionar con alegría? ¿Por qué la reacción de Lucía se parecía mucho más al miedo? Capítulo 11. Lucía nunca firmó el acuerdo matrimonial. No dijo ni que sí ni que no. Simplemente lo dejó ahí. Se lo mencioné un par de veces y siempre respondía, déjame pensarlo un poco más. Lo decía con tanta suavidad y sinceridad que era imposible insistir. Pensé que simplemente necesitaba más tiempo para prepararse mentalmente. Así que dejé de sacar el tema. Miles crecía día a día. Pasó de ser una pequeña bolita regordeta que solo sabía estar tumbada a un niño despierto que ya se daba la vuelta. Gateaba y balbuceaba sin parar. Lucía tampoco abandonó sus estudios. Después de un año de pausa, volvió a la universidad. Cuidaba del niño mientras seguía con su investigación, y lograba compaginar ambas cosas sin descuidar ninguna. A veces pensaba que aquella mujer era de acero. Pasaba el día en el laboratorio hasta la tarde. Regresaba para jugar con Miles hasta la noche y, cuando el pequeño por fin se dormía, todavía abría el ordenador para corregir su tesis. Le contraté 2 empleadas domésticas. Una se encargaba de cocinar y limpiar. La otra cuidaba exclusivamente de Miles. Al principio insistió en que podía hacerlo sola y que no hacía falta tanta ayuda. Le respondí, no se trata de si puedes o no, es que no quiero verte agotada. Ella permaneció en silencio unos segundos. Después simplemente asintió. De acuerdo. Ese cambio me pareció muy interesante. La Lucía de antes habría insistido en negarse. Siempre pensaba que ya me debía demasiado. Ahora aceptaba las cosas. Asentía obedientemente. ¿Qué significaba eso? ¿Que empezaba a considerar todo aquello como algo natural? ¿O que, por fin, estaba dejando atrás esa cautela que siempre la acompañaba? No lo sabía. Cuando Miles tenía 10 meses, aprendió a decir papá. Aquella mañana estaba a punto de salir hacia la empresa. La niñera jugaba con él en el salón cuando, de repente, el pequeño abrió la boca y balbuceó 2 sílabas. Pa, pa. Me detuve en seco y me giré. Papá. La vocecita era dulce e infantil, todavía poco clara, pero no había ninguna duda. Había dicho papá. Mi hijo extendía sus bracitos regordetes hacia mí, con la boca completamente abierta, la barbilla llena de babas y los ojos convertidos en 2 medias lunas de tanto sonreír. Me acerqué, lo tomé en brazos y lo levanté frente a mí. Se echó a reír mientras sus manitas suaves, que todavía olían a leche, me golpeaban la cara. Dilo otra vez, papá. Otra vez, papá, papá, papá. Aquel día llegué 1 hora tarde al trabajo. Cuando entré en la empresa, todavía llevaba una sonrisa de oreja a oreja. Mi secretaria se quedó completamente desconcertada. Cuando Lucía descubrió que la primera palabra de Miles había sido papá y no mamá, estuvo celosa durante toda una semana. Lo sentaba frente a ella y, mirándolo a los ojos, le repetía con paciencia, di mamá, mamá, vamos. Repite conmigo, mamá. Miles la observaba con sus enormes ojos negros. Entonces sonreía, papá. La expresión de Lucía se desplomó de inmediato. Yo, a su lado, me reía tanto que casi no podía mantenerme derecho. ¿Y tú de qué te ríes? Me lanzó un cojín. Me encogí de hombros. Mi hijo tiene talento natural. ¿De qué estás celosa? Ella infló las mejillas. Seguro que le enseñaste a escondidas. Lo juro, no le enseñé nada. Resopló. Me metió a Miles en los brazos y fue a la cocina a servirse un vaso de agua. La vi alejarse y, de repente, pensé que aquella vida era realmente buena. Un hijo travieso, una mujer capaz de ponerse celosa por algo tan pequeño, un hogar amplio. Cada día volvía del trabajo y encontraba comida caliente y risas esperándome. Había vivido 26 años.
Y era la primera vez que la palabra hogar tenía una forma y una calidez tan reales para mí. Si la vida pudiera seguir siendo siempre así, creo que sería feliz. Sin embargo, todo cambió después del primer cumpleaños de Miles. Era viernes. Aquel día regresé a casa más temprano de lo habitual. Al entrar, la niñera me dijo que Lucía estaba en el estudio. Fui a llamarla para cenar. Justo cuando mi mano tocó el pomo de la puerta, la escuché hablando por teléfono en voz muy baja. Lo sé, encontraré la manera. Tú no te preocupes, yo tengo dinero. No, no es el suyo, es mío. Capítulo 12. Mi mano se quedó inmóvil. ¿Su propio dinero? Aparte del dinero que yo le transfería cada mes, ¿de dónde iba a sacar Lucía dinero propio? Todavía no trabajaba. La beca del doctorado no llegaba ni a 3.000 al mes. Una cantidad que ni siquiera alcanzaba para sus productos de cuidado de la piel. No abrí la puerta. Me quedé unos instantes en el pasillo. Lucía seguía hablando por teléfono, con la voz muy baja. A través de la puerta apenas podía distinguir lo que decía, pero logré captar algunas palabras. Emprender. No ha sido fácil. Quédate con este dinero por ahora. Que Jorge no se entere. Que Jorge no se entere. Aquellas palabras fueron como una aguja fina clavándose silenciosamente en algún rincón de mi cabeza. No la interrumpí. Bajé las escaleras y me puse a jugar con Miles en el salón. Unos 20 minutos después, Lucía bajó. Iba perfectamente arreglada y su expresión era completamente natural, como si nada hubiera ocurrido. Al verme sentado en el salón, se quedó sorprendida un instante antes de sonreír y acercarse. ¿Hoy has vuelto tan temprano? No tenía mucho trabajo, así que salí antes. Levanté a Miles por encima de mi cabeza y el pequeño soltó una carcajada. ¿Y tú? ¿Qué estabas haciendo? Me dolía la cabeza de tanto corregir la tesis, así que me quedé descansando un rato en el estudio. Se sentó a mi lado y me dio un beso en la mejilla con total naturalidad. ¿Qué te apetece cenar? Voy a cocinar. La empleada ya ha preparado lubina al vapor. Entonces iré a servir la comida. Se levantó y fue hacia la cocina. Todo en sus movimientos resultaba ligero y natural. No había ni el menor indicio de nerviosismo. Si no hubiera escuchado aquella llamada con mis propios oídos, jamás habría sospechado de ella. Pero ahora, mientras la veía cocinar con el delantal puesto, solo podía pensar en una pregunta. ¿Quién era ese el del que hablaba? Empecé a prestar atención a los cambios de Lucía. Parecía recibir muchas más llamadas que antes, y cada vez que sonaba el teléfono, evitaba responder delante de mí, o se iba al balcón o se encerraba en el estudio. Las notificaciones de WeChat también sonaban con mucha más frecuencia. A veces me despertaba de madrugada y la veía tumbada al otro lado de la cama, con la tenue luz de la pantalla iluminándole el rostro mientras escribía mensajes a toda velocidad. Una vez fingí preguntar con total naturalidad: ¿quién te escribe a estas horas? Ella respondió: una compañera menor del laboratorio. Está revisando unos datos y hay una parte que no consigue resolver. Apagó la pantalla del teléfono, lo dejó sobre la mesilla y se giró para mirarme. Su tono era tan natural que resultaba imposible encontrarle un fallo. Respondí con un simple ajá. No pregunté nada más, pero en mi interior tuve aún más claro que Lucía me estaba ocultando algo. Lo que realmente despertó mis sospechas fue el extracto de una tarjeta bancaria. Lucía y yo compartíamos una cuenta conjunta. Desde que nació Miles, ingresaba 300.000 cada mes y todos los gastos cotidianos salían de esa cuenta. Casi nunca revisaba los movimientos. Para mí, ese dinero era insignificante, pero aquel día recibí una llamada del gerente de mi banco. Me dijo que, en los últimos meses, la cuenta había registrado varios pagos de importe elevado y que las operaciones les parecían inusuales. Quería saber si deseaba activar una revisión de control de riesgo. Pregunté: ¿qué pagos? Respondió: en los últimos 3 meses ha habido 3 transferencias, una de 400.000, otra de 600.000 y una tercera de 900.000. Todas fueron enviadas a la cuenta corporativa de una empresa llamada Arion Trading Co., Ltd. Arion Trading. Nunca había visto ese nombre en nada relacionado con Lucía. Fruncí el ceño. Envíeme el historial completo de movimientos a mi correo electrónico. Capítulo 13. 5 minutos después. Estaba sentado frente al escritorio mirando fijamente el extracto bancario, mientras golpeaba la superficie con los dedos de forma inconsciente. Casi 2 millones no era una cantidad pequeña para una familia común. ¿Para qué había utilizado Lucía ese dinero? ¿Transferirlo a la cuenta corporativa de una empresa comercial? Era imposible que fuera para comprarse cosas. La mayoría de los bolsos y las joyas que tenía se los había regalado yo. Ella casi nunca gastaba dinero en sí misma. Entonces,
¿Para quién estaba gastando ese dinero? En cuanto ese pensamiento cruzó mi mente, la mano con la que sujetaba el ratón se detuvo. Cogí el teléfono y marqué un número. Necesito que investigues a una persona. Se llama Lucía. Te enviaré su número de identificación. Quiero todos sus registros de comunicaciones y sus relaciones sociales de los últimos 6 meses. Sobre todo, averigua todo lo que puedas sobre una empresa llamada Ariane Trading Co. Ltd. Colgué. Me recosté en la silla y contemplé el cielo gris a través del ventanal. La espina que llevaba clavada en el pecho empezó a doler cada vez más. 3 días después, recibí los resultados de la investigación. Aquella tarde ni siquiera fui a la empresa. Me encerré solo en el estudio con aquel informe. Fino, pero suficiente para reconstruir toda la historia. El informe era breve, sin embargo, contenía toda la información necesaria. Makoto, hombre, 26 años, compañero de un curso superior de Lucía en la universidad, procedente de una familia humilde. Ambos padres padecían enfermedades crónicas. Después de graduarse, trabajó 2 años como comercial en una empresa de materiales de construcción. Más tarde renunció para emprender su propio negocio y fundó Ariane Trading Co. Ltd., dedicada a la venta mayorista de materiales de construcción. El capital registrado de la empresa era de 2 millones. De esa cantidad, 1.900.000 procedían de un inversor anónimo. La cuenta desde la que se realizó la transferencia pertenecía a Lucía. Makoto conocía ese nombre 3 años atrás, bajo el gran baniano detrás de la biblioteca. Cuando Lucía me rechazó, me dijo: lo siento, ya hay alguien que me gusta. Después averigüé quién era. Se llamaba Makoto. Los registros telefónicos mostraban que, durante los últimos 4 meses, la frecuencia de las llamadas entre Lucía y Makoto había aumentado de forma constante. Al principio hablaban 1 o 2 veces por semana. Durante el último mes, prácticamente hablaban todos los días. Aunque no fue posible recuperar por completo los mensajes de WeChat, los fragmentos conservados mostraban que aparecían repetidamente expresiones como problemas de liquidez, inversión posterior, no hace falta que me lo devuelvas. Cuando leí esas últimas palabras, no hace falta que me lo devuelvas, solté una carcajada. En el estudio vacío, aquella risa sonó especialmente fría y fuera de lugar. Lucía había cogido mi dinero para financiar el negocio del hombre al que había amado, y durante 4 meses habían mantenido un contacto constante. Mientras tanto, yo, el hombre que compartía la cama con ella cada noche, había sido el único que no sabía nada. Como un auténtico idiota, cerré el informe y lo dejé sobre el escritorio. La noche ya había caído. No encendí las luces. Me quedé sentado en la oscuridad, inmóvil, hasta que la pantalla del teléfono se iluminó. Era un mensaje de Lucía. Decía: ¿vuelves a cenar esta noche? Hoy Miles ha aprendido a decir: abuela, ¿quieres venir a escucharlo? Me quedé mirando ese mensaje durante mucho tiempo. La calidez y la ternura que transmitían aquellas palabras contrastaban de forma brutal con la frialdad de los datos que acababa de leer en el informe. ¿Cuántas caras tenía realmente esa mujer? Cuando delante de mí era dócil, cariñosa y atenta, ¿llamaba después a otro hombre para preocuparse por él? Cuando dormía a mi lado con los ojos cerrados, ¿era él quien aparecía en sus sueños? En ese momento recordé algo. La noche en que Lucía firmó el acuerdo para convertirse en mi amante, me dije a mí mismo que aquella gata necesitaba paciencia y cariño antes de dejarse domesticar por completo. Habían pasado 3 años. Yo creía que ya había confiado plenamente en mí. Incluso había pensado en casarme con ella. Pero, al final, su corazón nunca había sido mío. Siempre había pertenecido a otra persona. Cogí el teléfono y le respondí con una sola palabra: volveré. Capítulo 14. Cuando llegué a casa, la cena ya estaba servida. Lucía llevaba un vestido de estar por casa de color azul claro. Tenía el cabello recogido en un moño suelto y el delantal beige que tanto me gustaba mientras servía la sopa en la cocina. Miles estaba sentado en su trona, golpeando una cucharita contra la bandeja con un alegre tintineo. En cuanto me vio entrar, sonrió de oreja a oreja. Papá. Todo parecía perfecto, tan perfecto que parecía el decorado de un escenario cuidadosamente preparado. Y yo era el único espectador que no conocía el guión. Lucía habló primero. Hoy hice sopa de costillas con raíz de loto. La última vez dijiste que te apetecía. Dejó el cuenco sobre la mesa y se sentó frente a mí. El vapor de la sopa le había teñido las mejillas de un suave color rosado. Pruébala y dime si está bien de sabor. Tomé una cucharada. Como siempre, estaba deliciosa. Las costillas estaban tan tiernas que se deshacían en la boca. La raíz de loto tenía una textura suave y harinosa. Y el caldo era exquisito. Dejé la cuchara y la miré. ¿Qué pasa?
Captó enseguida el cambio en mi expresión. ¿No te gusta? Está muy buena. Hice una pausa. Por cierto, quería preguntarte una cosa. ¿Qué sucede? ¿Últimamente has necesitado mucho dinero? He visto que el saldo de nuestra cuenta conjunta ha bajado bastante. La pregunta fue formulada con total naturalidad, ligera, sin presión, sin agresividad, pero la mano con la que Lucía sostenía los palillos se detuvo un instante en el aire. Fue una pausa brevísima, tan breve que, si no hubiera estado observándola con toda mi atención, jamás la habría notado. Ah, eso. Cogió unas verduras y las dejó en su cuenco. Su tono seguía siendo relajado. El mes pasado ayudé a una amiga que estaba pasando por un momento complicado. Necesitaba dinero con urgencia. Me lo devolverá dentro de un tiempo. ¿Qué amiga? Una compañera menor del laboratorio. ¿No la conoces? La miré fijamente. Y para prestarle dinero a una compañera hacía falta transferirlo a la cuenta corporativa de Ariane Trading Co. Ltd. Los palillos se le escaparon de las manos. Al chocar contra el borde del cuenco de porcelana emitieron un sonido limpio y seco. Levantó lentamente la cabeza para mirarme. El color desapareció de su rostro en un instante. Nunca antes le había visto aquella expresión. No era miedo, tampoco culpa. Era la expresión de alguien a quien acababan de arrancarle la máscara delante de todo el mundo. En el comedor reinó un silencio absoluto durante casi 10 segundos. Miles. Ajeno a todo. Seguía golpeando alegremente su cucharita en la trona. Al cabo de un rato, Lucía consiguió hablar. Esa empresa tenía la voz seca. Los labios le temblaban ligeramente. La abrió el novio de ella. Me recosté en la silla. Entrelacé los dedos sobre la mesa. Mi voz estaba tan tranquila que hasta a mí mismo me sorprendió. Lucía, se te da bastante bien inventar historias. Makoto, tu compañero de un curso superior en la universidad. El hombre del que me dijiste que estabas enamorada cuando me rechazaste. El representante legal de Ariane Trading Co. Ltd. La observé en silencio. ¿Quieres que siga? Toda la fuerza pareció abandonarla de golpe. Los hombros se le desplomaron. En apenas unos segundos, sus ojos se llenaron de lágrimas. Abrió la boca como si quisiera explicar algo, pero no salió ninguna palabra. Al final solo se cubrió el rostro con ambas manos, y rompió a llorar en silencio. Capítulo 15. No dije una sola palabra. Simplemente me quedé sentado, observándola llorar. Si esto hubiera pasado antes, ya me habría levantado para abrazarla. No soportaba verla derramar lágrimas. Era un reflejo condicionado que había desarrollado durante esos 3 años, algo grabado hasta en mis huesos. Pero en ese momento permanecí inmóvil, como si me hubiera convertido en una piedra. Por favor, déjame explicártelo. Lucía bajó las manos. Tenía los ojos completamente enrojecidos y el maquillaje corrido. Hablaba entre sollozos. Te lo suplico, escúchame, no es como tú piensas. Entonces, ¿cómo es? Él vino a buscarme, me dijo que nunca había podido olvidarme, que cuando lo rechacé en aquel entonces se quedó con esa espina clavada y me pidió que lo ayudara. Su voz se quebraba una y otra vez. Yo tampoco sé por qué terminé. Jorge, nunca te he sido infiel. Solo nos vimos una vez. El resto fueron llamadas y mensajes por WeChat. Todo lo que te digo es verdad. La miré fijamente. ¿Cuánto dinero le diste? Abrió la boca. Su voz era apenas un susurro. Un poco más de 1 millón. Ya veo. Asentí con absoluta calma. 3 meses. Más de 1 millón. 12 llamadas. Mensajes todos los días. ¿Y aún así dices que nunca me hiciste nada? La miré a los ojos. Lucía, ¿de verdad esperas que me crea eso? Es verdad. Se levantó de golpe. Las patas de la silla chirriaron violentamente sobre el suelo de mármol. Jorge, te lo juro, entre él y yo no pasó absolutamente nada. Yo solo. ¿Solo qué? Se quedó de pie. Los labios le temblaban sin control. Las lágrimas caían una tras otra, pero fue incapaz de terminar una sola frase. Al verla así, una emoción indescriptiblemente compleja me atravesó el pecho. La Lucía serena, inteligente y orgullosa, ahora parecía un payaso al que acababan de desenmascarar. Patética, deshecha, lastimosa, pero esa compasión apenas duró un segundo. Me imaginé cómo sería cuando hablaba por teléfono con Makoto. ¿También sonreía de esa manera? ¿También usaba esa voz tan suave? Después de decirle que dejara de buscarla, se ablandaba al notar el silencio del otro y terminaba diciendo, te haré otra transferencia. Ese dinero pertenecía a nuestra cuenta conjunta. Era el dinero que yo había destinado para que ella y nuestro hijo vivieran tranquilos. Y ella se lo entregó a otro hombre. Me pellizqué el puente de la nariz.
Miles todavía es muy pequeño. No quiero montar un escándalo delante de él. Me levanté, tomé una servilleta, me limpié las manos y la dejé caer sobre la mesa. La niñera se ocupará de Miles. Esta noche dormirás en la habitación de invitados junto al estudio. La miré por última vez. Mañana hablaremos de lo importante. Jorge, me detuve, pero no me giré. Su voz llegó desde mi espalda, ronca, temblorosa, con una incredulidad imposible de ocultar. ¿Desde cuándo empezaste a investigarme? Hizo una pausa. ¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo? No le respondí. Subí las escaleras sin volver la vista atrás. A la mañana siguiente tenía los ojos tan hinchados como 2 nueces. Era evidente que no había dormido en toda la noche. Sostenía a Miles en brazos mientras le daba el biberón. Sus movimientos seguían siendo tan delicados como siempre, pero todo su cuerpo desprendía un cansancio que parecía haberle calado hasta los huesos. Me senté frente a ella. Saqué un documento y lo deslicé sobre la mesa. Léelo. Ella bajó la vista. En cuanto vio el título, la mano le tembló violentamente. Miles se asustó. Soltó el biberón y empezó a llorar. Ella se apresuró a consolarlo mientras me miraba con los ojos completamente abiertos. Su rostro estaba lleno de incredulidad. Jorge. Acuerdo de terminación de la convivencia. Hablé con total frialdad. También incluye una opinión jurídica para revocar la donación y una demanda por enriquecimiento injusto. Lucía permaneció en silencio durante mucho tiempo. Después dejó el biberón. Entregó a Miles a la niñera para que se lo llevara. En el comedor solo quedamos nosotros dos. La luz del sol entraba por las ventanas y proyectaba manchas de luz deslumbrantes sobre el suelo. Levantó la cabeza para mirarme. ¿De verdad tienes que llegar tan lejos? Respiró hondo. Puedo devolverte el $1,000,000 que le di. La interrumpí antes de que terminara. Di un ligero golpecito con el dedo sobre el acuerdo. ¿De verdad puedes devolvérmelo? La miré sin apartar la vista. ¿Con qué dinero? ¿Con qué piensas pagarlo? Cuando decidiste tocar ese dinero, ¿no se te ocurrió ni por un momento que este día podía llegar? Capítulo 16. Sus labios se movieron ligeramente. Al final no dijo nada. Solo me miró con los ojos completamente enrojecidos. Lucía, ¿recuerdas lo que te dije cuando todo empezó? Rodeé la mesa y me detuve a su lado. Me incliné hacia ella y hablé con una voz extremadamente baja. Te dije que no podías volver a tener ningún tipo de relación ambigua con otro hombre. La miré fijamente. ¿De verdad crees que soy tan fácil de convencer? ¿Que porque siempre te traté demasiado bien puedes pisotear mis límites cuando quieras? Las lágrimas volvieron a caer, pero no emitió ningún sonido. Solo se mordía los labios con todas sus fuerzas mientras las lágrimas golpeaban una tras otra la superficie de la mesa. Nunca la había visto tan destrozada. Al mismo tiempo, nunca había sentido que sus lágrimas fueran tan sinceras. Saqué del bolsillo interior de mi chaqueta el contrato de manutención de hacía 3 años, ya amarillento por el paso del tiempo. Lo sostuve delante de ella, sin apartar la mirada de sus ojos. Lo rompí en 2. Después dejé los pedazos sobre la mesa. Jorge, su voz estaba completamente presa del pánico. Tú dijiste que algún día podríamos casarnos. Me detuve, me giré para mirarla, y sonreí. ¿Ahora si quieres casarte? La miré con indiferencia. Lucía, no eres digna. Fue como si acabara de recibir una bofetada. Se quedó inmóvil. Toda la sangre desapareció de su rostro. Continué hablando. Tienes un día para recoger tus cosas. Llévate tus documentos personales. Todo lo demás que compré yo, incluida la ropa que llevas puesta, se queda aquí. Miles también se queda. ¿Miles? Me miró con incredulidad. ¿Vas a quitarme a mi hijo? Respondí con absoluta calma. Te equivocas. Es mi hijo. Y a partir de hoy, ya no tiene nada que ver contigo. No puedes hacer esto. En ese momento sonó mi teléfono. Miré la pantalla y contesté. Abogado Wu. Al otro lado de la línea dijeron. Señor Wang, toda la documentación está preparada. La transferencia de 1.900.000 está perfectamente registrada. Al haberse realizado de forma unilateral durante el periodo de convivencia utilizando bienes comunes, podemos presentar una demanda por enriquecimiento injusto. Además, podemos denunciar al otro implicado ante la policía por presunta estafa. Asentí. Perfecto. Presente la demanda inmediatamente. Recupere el capital, los intereses y la indemnización por daños morales. Y asegúrese de que ese tipo termine entre rejas. Colgué. Después miré a Lucía con una leve sonrisa. ¿Lo has oído? Jorge, no puedes. Finalmente se derrumbó. Se abalanzó sobre mí. Agarró con fuerza la manga de mi chaqueta y cayó de rodillas mientras lloraba desconsoladamente. Todo fue culpa mía. Haz conmigo lo que quieras.
pero no me quites a mi hijo. Fui apartando uno a uno sus dedos de mi manga. Luego me agaché frente a ella. La miré directamente a los ojos y dije con suavidad: no llores. ¿Acaso no lo supiste siempre? Lo nuestro nunca fue más que un negocio. Yo ponía el dinero, tú ponías tu cuerpo, y cuando me cansara de ti, naturalmente te dejaría marchar. Sus pupilas se contrajeron de golpe, como si algo dentro de ella acabara de hacerse añicos. Claro que recordaba esas palabras. Después de firmar aquel contrato, alguien la humilló con esa misma frase. Ella me la repitió llorando, y yo, furioso, fui a ajustar cuentas con esa persona. Pero ahora, escuchar esas mismas palabras salir de mi boca resultaba mucho más cruel que cualquier insulto. Con la voz completamente rota, preguntó: ¿tú dijiste que te gustaba? La miré sin la menor expresión. Supón que todo fue una actuación. Sacudí distraídamente una mota de polvo inexistente de la manga. Si no, ¿cómo ibas a aceptar darme un hijo por voluntad propia? Hice una pausa. Con una cara tan bonita y unos genes tan buenos como los tuyos, habría sido una lástima que la familia Wang no tuviera un heredero con ellos. Ella negó una y otra vez con la cabeza. Las lágrimas caían como lluvia. Todo su cuerpo temblaba igual que una hoja sacudida por el viento de otoño. Si no, ¿qué creías que veía en ti? Pensé que me darías un hijo y que con mantenerte me bastaba. ¿Y encima querías ponerme los cuernos? Me incliné y le di unas suaves palmadas en la mejilla. Yo, Jorge, no aguanto ese tipo de humillaciones. Terminemos esto como adultos. Apostaste. Ahora acepta el resultado. Me levanté. Alicé la manga que ella había arrugado al sujetarme y, sin volver a mirarla, caminé hacia la puerta. A mi espalda estalló el llanto desgarrador de Lucía, un llanto que parecía arrancarle el corazón del pecho. Me apoyé contra la puerta, saqué el móvil y marqué un número. David, salgamos a beber esta noche. Al otro lado hubo unos segundos de silencio. ¿Qué pasó? Nada, respondí, solo que, por fin, lo entendí. ¿Entender qué? Que había aceptado una verdad que llevaba demasiado tiempo negándome. Desde el momento en que Lucía llamó a la puerta de mi apartamento, nuestra relación nunca tuvo la posibilidad de ser realmente igualitaria. La primera vez que bajó la cabeza fue por dinero. Sus besos y su ternura, al final, también formaban parte del trato. Le di 3 años. Le di la oportunidad de casarse conmigo. Le entregué toda la sinceridad que Jorge podía ofrecer. Pero ese lugar en su corazón siempre había estado reservado para otra persona. Así que ya no tenía por qué seguir mostrándole consideración. David seguía diciendo algo al otro lado del teléfono, pero apenas lo escuché. Lo único que recuerdo es la última frase que pronuncié. A partir de mañana, mi hijo solo tendrá un padre, no tendrá madre. Capítulo 17. La noche en que se llevaron a Miles. Lucía permaneció sentada en la habitación de invitados durante toda la noche. No lloró. Las lágrimas parecían haberse agotado en el mismo instante en que Jorge cerró la puerta al marcharse. Tenía los ojos tan secos como el lecho de un río completamente agrietado. Hasta parpadear le dolía. Fuera, el cielo pasó del negro absoluto al azul profundo y, después, al blanco del amanecer. Ella seguía abrazándose las rodillas sobre la cama, mirando la fina rendija de luz que se filtraba entre las cortinas mientras su mente permanecía completamente vacía. Hasta que llamaron a la puerta. La empleada doméstica entró con educación. Señorita Liu, el señor Wang me ha pedido que le recuerde que hoy deberá recoger todas sus pertenencias personales. Pertenencias personales. Lucía Liu recorrió con la mirada aquella casa donde había vivido casi 4 años. Los objetos del salón los habían comprado juntos en un mercadillo de antigüedades. El juego de cuchillos de la cocina lo había comprado ella. Las plantas del balcón las había plantado una por una con sus propias manos. La cuna de Miles seguía en la habitación contigua. Sobre el cabecero colgaba un conejito de tela que ella misma había cosido. Toda aquella casa estaba llena de su presencia, llena de sus pertenencias personales. Sin embargo, ahora ya no le pertenecía nada. Se puso de pie. Las piernas entumecidas casi la hicieron caer. Se apoyó en la pared hasta llegar a la habitación de Miles. Empujó la puerta. La cuna estaba vacía. La mantita había sido doblada cuidadosamente. Solo el conejo de tela permanecía acostado sobre la almohada. Jorge había ordenado que se llevaran al niño aquella misma noche. No sabía a dónde. Se acercó lentamente. Tomó el conejito entre los brazos y lo apoyó contra su rostro. Entre el peluche todavía permanecía el inconfundible aroma a leche de Miles. Era el olor que respiraba cada noche mientras lo acunaba para dormir. La mezcla del gel de baño para bebés. El tenue olor a leche y ese calor tan reconfortante que solo tenía su hijo. Las piernas dejaron de sostenerla. Cayó de rodillas junto a la cuna.
escondió el rostro entre la pequeña manta de Miles. Por fin, dejó escapar un sollozo desgarrador, un gemido contenido, parecido al de un animal herido. Recordó la noche en que Miles nació. Era un bebé arrugado, pero lloraba con una fuerza increíble. Cuando la enfermera lo colocó sobre su pecho, abrió apenas los ojos y observó el mundo con una mirada confusa. Su diminuta mano sujetó uno de sus dedos con todas sus fuerzas. Jorge permanecía junto a la cama con los ojos completamente rojos. Ella se había burlado de él diciéndole que estaba llorando. Él insistió, muy orgulloso, en que no. Recordó la primera vez que Miles consiguió darse la vuelta. Aquel día ella corregía su tesis en el estudio cuando escuchó a Jorge lanzar un grito de sorpresa desde el salón. Al salir corriendo, encontró al pequeño boca abajo sobre el sofá, levantando orgullosamente la cabeza como una diminuta tortuga. Jorge lo grababa con el teléfono mientras sonreía como un tonto. Recordó también la primera vez que Miles dijo mamá. Jorge había presumido durante toda una semana porque la primera palabra había sido papá. Ella, llena de orgullo, pasó toda una tarde enseñándole. Al final, el pequeño pronunció con su vocecita, mamá. Ella dio un salto de alegría. Jorge estaba apoyado en la puerta, con los brazos cruzados y una sonrisa imposible de descifrar. Después caminó hasta ella, la abrazó por detrás, apoyó la barbilla sobre su hombro y susurró, felicidades, profesora Liu. La enseñanza ha sido todo un éxito. Aquellos recuerdos estaban grabados en lo más profundo de su alma. Por más que quisiera, jamás podría borrarlos. El teléfono vibró. Era un mensaje del abogado Wu. Su redacción era tan cortés como fría. Señora Liu, por la seguridad y el bienestar de Miles, le solicitamos que durante los próximos años no intente presentarse ante el menor. Cuando Miles cumpla 5 años, podrá solicitar un régimen de visitas. Todas las visitas deberán concertarse con antelación y se realizarán bajo la supervisión permanente de una niñera. Si está de acuerdo con estas condiciones, responda para confirmar. Lucía permaneció largo rato mirando aquellas líneas. Su dedo temblaba suspendido sobre la pantalla. Quería escribir, acepto, pero era incapaz. ¿Aceptar qué? ¿Aceptar que no podría volver a ver a su hijo durante años? ¿Aceptar que tendría que pedir cita para verlo, igual que una desconocida? ¿Aceptar que el niño al que había llevado 10 meses en su vientre, algún día llamaría mamá a otra mujer? Capítulo 18. Lucía recordó la última vez que tuvo a Miles en brazos. Le estaba dando el biberón en el comedor. El pequeño balbuceó torpemente, mamá. Ella se inclinó y le dio un beso en la frente. Jamás imaginó que aquella sería la última vez que lo abrazaría como su madre. Si lo hubiera sabido, nunca se lo habría entregado tan despreocupadamente a la niñera. Lo habría abrazado un poco más. Lo habría besado una vez más. Habría grabado para siempre en lo más profundo de su alma su rostro, su olor y la sensación de aquellas pequeñas manos suaves acariciándole la cara. Pero no lo sabía. Pensó que solo era otra mañana cualquiera. ¿Cuándo empezó realmente Lucía a arrepentirse? Si alguien le hubiera hecho esa pregunta, habría respondido, desde el momento en que Jorge cerró la puerta y se marchó. Pero si hubiera sido completamente sincera consigo misma, el verdadero arrepentimiento, ese que desgarra el corazón y consume hasta los huesos, llegó un poco después. Solo empezó a aparecer lentamente cuando abandonó aquel apartamento. Alquiló un viejo estudio cerca de la universidad. Pagaba 1.200 al mes. La pintura de las paredes estaba descascarillada y las tuberías emitían ruidos extraños en mitad de la noche. El día de la mudanza solo llevó una maleta. Dentro estaban la ropa vieja con la que había llegado años atrás y unos cuantos libros. Aquel vestido azul claro que tanto le gustaba. El vestido de flores que Jorge decía que le quedaba precioso. Las botas cortas de piel de cordero que él le había regalado. Todo quedó dentro del armario de aquel apartamento, junto con el sueño que había vivido durante 4 años. La primera noche se tumbó en la estrecha cama individual. Era tan dura que no lograba dormir. A su lado ya no estaba la respiración tranquila de Jorge. Ya no sentía el peso de aquel brazo que siempre terminaba rodeándola mientras dormía, ni escuchaba sus palabras ininteligibles cuando hablaba entre sueños. Aquella cama estaba demasiado vacía, tan vacía como una isla abandonada. Cogió el teléfono. Abrió la conversación de WeChat con Jorge. El último mensaje era suyo. Lo había enviado la tarde del día en que ocurrió todo. ¿Vuelves esta noche a cenar? Y él solo había respondido, volveré. Después de eso, no había vuelto a aparecer ningún mensaje. Escribió una frase, la borró. Escribió otra, también la borró. Repitió lo mismo más de 10 veces. Al final solo envió 2 palabras. Lo siento. El mensaje fue enviado.
No apareció ningún signo de exclamación rojo. Jorge no la había bloqueado, pero tampoco respondió. Aquel mensaje quedó allí, completamente solo, como una piedra arrojada al fondo de un pozo del que ni siquiera regresaba el eco. Después escribió otro. Quiero ver a Miles. Esta vez obtuvo respuesta media hora después, pero no era Jorge. Era un mensaje enviado por el abogado Wu. Señora Liu, para cualquier asunto relacionado con el régimen de visitas, póngase en contacto conmigo. Le rogamos que no contacte directamente con el señor Wang. Lucía permaneció largo rato mirando aquellas frías palabras. Las lágrimas comenzaron a deslizarse silenciosamente por sus mejillas. Quiso responder. No soy la señora Liu, soy la madre de Miles. Pero sabía perfectamente que ya no era nada. Aquellos días los vivía como si caminara entre la niebla. Durante el día se obligaba a ir al laboratorio. Se quedaba mirando los datos y los artículos científicos sin poder concentrarse. Cuando su director le hablaba, necesitaba varios segundos para reaccionar y entender lo que le estaban diciendo. Comer dejó de tener importancia. A veces pasaba todo el día alimentándose únicamente de un trozo de pan, porque, para llegar al comedor universitario, tenía que pasar delante del restaurante cantonés al que iba con Jorge. No podía evitar verlo, y tampoco quería buscar otro camino. Un día, en el campus, vio a un padre joven paseando con su hija junto a un jardín. El hombre se agachó y señaló una flor. Esto es una rosa. La niña repitió con su vocecita. Rosa. Lucía permanecía de pie bajo un plátano, a unos 10 metros de distancia. De repente fue incapaz de seguir caminando. Se quedó observando a aquel padre y a su hija hasta que desaparecieron de su vista. Solo entonces se agachó lentamente y escondió el rostro entre las rodillas. ¿Qué nuevas palabras sabría decir Miles ahora? Jorge le estaría enseñando los nombres de las flores, de los árboles y de los pájaros del cielo. ¿Buscaría a su mamá antes de dormir? ¿Quién lo consolaba cuando lloraba? Cada una de aquellas preguntas era como una hoja roma que cerraba lentamente su corazón. Capítulo 19. Lucía empezó a ir a ver a Miles a escondidas. La primera vez fue durante la tercera semana después de lo ocurrido. Se enteró de que Jorge había llevado a Miles a la casa de sus padres, donde los abuelos y 2 niñeras se ocupaban de él. La residencia de la familia Wang estaba en una exclusiva urbanización de villas en la ladera este de la ciudad. La seguridad era extremadamente estricta. Ella no podía entrar. Solo podía esperar al borde de la carretera, frente a la entrada del complejo. Esperó 2 días. Por fin vio salir una furgoneta negra. A través de la ventanilla entreabierta distinguió a Miles. El pequeño iba sentado en su silla de seguridad, sujetando un cochecito de juguete entre sus manos regordetas mientras balbuceaba algo incomprensible. Llevaba una chaqueta azul que ella nunca había visto. Tenía el pelo un poco más corto. Las mejillas seguían redondas y sonrosadas. Era evidente que estaba muy bien cuidado. Lucía dio 2 pasos hacia adelante por instinto. Abrió la boca. Estuvo a punto de llamarlo por su nombre, Miles, pero terminó mordiéndose los labios con fuerza. Se escondió detrás de un árbol. No podía llamarlo. Ya no tenía derecho. Si alguien de la familia Wang la descubría, quizá perdería incluso la oportunidad de verlo desde tan lejos. La furgoneta pasó delante de ella, giró en la esquina y desapareció. Todo ocurrió en apenas unos segundos, pero para Lucía aquellos segundos fueron más largos que toda una vida. Se apoyó contra el tronco del árbol. Se cubrió la boca con ambas manos. Todo su cuerpo temblaba. Las uñas se clavaron en la corteza hasta hacerse sangre. Ni siquiera sintió el dolor. Desde entonces adquirió un hábito. Cada cierto tiempo iba a esperar delante de la residencia de la familia Wang. A veces conseguía ver salir la furgoneta. Otras veces pasaba el día entero sin ver absolutamente nada. En una ocasión llovía a cántaros. Permaneció durante 3 horas bajo un paraguas al otro lado de la carretera. La lluvia empapó su vestido y sus zapatos. Ni siquiera se dio cuenta. Ese día la furgoneta nunca apareció. Cuando regresó a su apartamento, tuvo fiebre durante 3 días. Una compañera menor del dormitorio universitario ya no pudo seguir soportándolo. Con mucho tacto le dijo: hermana mayor, no puedes seguir así, tienes que seguir adelante. Lucía solo sonrió. No respondió. ¿Seguir adelante? ¿Hacia dónde? Su hijo seguía creciendo en algún rincón de aquella ciudad. Y ella, su propia madre, solo podía observarlo de lejos como si fuera una ladrona. Nadie que no hubiera vivido aquello podría comprender ese dolor. Un día, por fin, encontró una oportunidad. La niñera paseaba a Miles por el jardín de la urbanización. El pequeño iba sentado en el cochecito, sosteniendo un molinillo de viento. Cada vez que soplaba la brisa,
Las aspas giraban y él estallaba en carcajadas. En ese momento la niñera recibió una llamada. Se dio la vuelta para hablar unos instantes. El cochecito quedó aparcado junto al sendero. Lucía nunca supo cómo cruzó la calle. Cuando recuperó la conciencia de lo que estaba haciendo, ya estaba agachada frente al cochecito, cara a cara con Miles, a menos de 1 metro de distancia. Miles inclinó ligeramente la cabeza para mirarla. Tenía unos ojos grandes y negros. Las facciones eran idénticas a las de Jorge, pero cuando sonreía, aparecían 2 pequeños hoyuelos en las comisuras de los labios. Esos hoyuelos los había heredado de ella. Miles. Su voz temblaba. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control. Miles, soy mamá, mírame, es mamá. Miles la observó durante unos segundos. Después sonrió. Levantó su manita regordeta y la agitó alegremente hacia ella. No sabía quién era, solo veía a una señora sonriéndole. Por puro instinto, le devolvió la sonrisa. Ya no la recordaba. Un solo mes bastó para que un niño de poco más de 1 año olvidara por completo un rostro. Las lágrimas de Lucía se desbordaron. Extendió la mano para acariciarle la mejilla, pero antes de que la punta de sus dedos pudiera rozar aquella piel tan suave, la niñera se dio la vuelta. Al verla, corrió hacia ella completamente alarmada y la apartó de un empujón. ¿Qué está haciendo? ¿Quién es usted? Se colocó delante del cochecito con actitud protectora. Entonces la reconoció. Su expresión cambió de inmediato. Señorita Liu, ¿qué hace aquí? No puede. El señor Wang dejó muy claras sus instrucciones. Lo siento muchísimo, yo solo. Lucía se disculpaba atropelladamente mientras retrocedía sin dejar de mirar con desesperación el rostro confundido de Miles. Solo quería verlo. Por favor, déjeme verlo un segundo más. La niñera ya había sacado el teléfono y estaba haciendo una llamada con evidente nerviosismo. Lucía comprendió enseguida que todo había terminado. Tal como esperaba. Menos de 20 minutos después recibió una llamada del abogado Wu. Su voz era aún más fría que en cualquier ocasión anterior. Señora Liu, el señor Wang me ha pedido que le comunique lo siguiente: si vuelve a intentar acercarse a Miles sin autorización, solicitará una orden de alejamiento. Le rogamos que actúe con prudencia. Lucía Liu sujetaba el teléfono con tanta fuerza que los labios le temblaban y apenas podía hablar. Yo solo quería ver a mi hijo. El abogado Wu respondió con frialdad. El tutor legal de Miles es el señor Wang. Desde el punto de vista legal, usted no mantiene ninguna relación con el menor. Hizo una breve pausa antes de concluir. Le aconsejo que dedique su energía a rehacer su propia vida y deje de hacer cosas que no conducirán a ningún resultado. Capítulo 20. La llamada terminó. Lucía permaneció agachada al borde de la carretera, sujetando el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le quedaron blancos. Después de aquello, dejó de acercarse durante mucho tiempo. No era porque no quisiera ver a Miles, era porque ya no se atrevía. Temía que Jorge solicitara de verdad una orden de alejamiento. Temía perder incluso esas visitas ocasionales, concertadas con antelación y vigiladas por una niñera. Era como una reclusa condenada a cadena perpetua. Solo le quedaban unos pocos minutos de libertad de vez en cuando. No podía permitirse perder también eso. Así fueron pasando los días. Se obligó a estudiar sin descanso, a investigar y a publicar artículos académicos. Llenaba cada minuto de trabajo para no dejar espacio a los pensamientos que la atormentaban. Su director estaba muy satisfecho con ella. Sus compañeros solo veían a una estudiante brillante y reservada. Nadie sabía que vivía sola en un viejo apartamento de apenas 30 metros cuadrados, que junto a su cama descansaba un conejo de peluche, que cada noche lo abrazaba para dormir, y que, muchas madrugadas, despertaba con la almohada empapada de lágrimas sin recordar siquiera que había soñado. En un abrir y cerrar de ojos, Miles cumplió 2 años. Gracias a unos amigos en común, Lucía consiguió algunas fotografías. En una de ellas, Miles estaba de pie sobre el césped, con unas botas de lluvia rojas, levantando torpemente 2 dedos frente a la cámara. Sus facciones ya habían empezado a definirse. Cada día era más guapo. Había heredado el porte elegante de Jorge y la delicadeza de ella. Cuando sonreía, bastaba una mirada para derretir el corazón de cualquiera. Uno de aquellos amigos comentó: Miles es muy listo, ya habla un montón. En la última reunión recitó un poema clásico de memoria y nos hizo reír a todos. Lucía escuchaba, sonreía, pero sentía que algo le oprimía el corazón con fuerza. Cuando Miles aprendió aquel poema, ella no estaba allí. Cuando aprendió a correr, ella tampoco. Cuando se cayó por primera vez de su pequeña bicicleta y rompió a llorar, tampoco pudo abrazarlo. Se había perdido todos y cada uno de los momentos que merecían ser recordados.
Solo podía reconstruir la vida de su hijo a partir de los fragmentos que otras personas le contaban, como si intentara tocar a un niño que jamás volvería a estar a su alcance. Con aparente indiferencia, preguntó: «Jorge, ¿cómo está?». La expresión de su amigo cambió ligeramente. Dudó unos segundos antes de responder: «Muy bien, su empresa va de maravilla. Creo que últimamente le están presentando posibles parejas». La mano con la que sostenía el vaso se quedó inmóvil un instante. Después bebió un sorbo de agua y sonrió. «Ah, sí». Aquella noche regresó a su apartamento. Permaneció mucho tiempo sentada en la oscuridad. ¿Jorge iba a casarse? No, no sería tan pronto. Era demasiado exigente para casarse con cualquiera. Pero algún día, acabaría haciéndolo. Algún día Miles tendría una nueva mamá. Esa mujer lo llevaría de la mano al colegio. Celebraría sus cumpleaños soplando las velas junto a él. Cuando Miles la llamara mamá, ella respondería con una sonrisa llena de ternura. Entonces Miles olvidaría por completo quién había sido su verdadera madre. Ese pensamiento era como una serpiente helada. Se había enroscado alrededor de su corazón, y no había manera de arrancarla de allí. Durante ese tiempo hizo algo que incluso ella misma consideraba humillante. Le envió un mensaje a Jorge. No decía: «Lo siento», tampoco: «Me arrepiento de todo». Solo escribió: «¿Sigue en pie lo que me propusiste sobre casarnos?». Escribió aquella frase, la borró, la volvió a escribir, y volvió a borrarla. Luchó consigo misma durante toda la noche. Sabía perfectamente lo humillante que era. Sabía que no le quedaba ni un ápice de dignidad. Era como darse una bofetada a sí misma, pero aún así, terminó enviándola, porque ya no le quedaba ninguna otra salida. Quería volver al lado de Miles. Quería volver a ser su madre, de forma abierta y legítima, aunque tuviera que hacerlo aceptando una oportunidad injusta, una oportunidad concedida por compasión. Capítulo 21. El mensaje fue enviado. Esta vez, Jorge respondió. Solo escribió un signo de interrogación. Lucía permaneció mucho tiempo mirando aquel único símbolo. Jorge no la había bloqueado, no la había insultado, tampoco le había dedicado un largo discurso de reproches. Solo un signo de interrogación, tan cargado de ironía que parecía estar hablando de algo que no tenía absolutamente nada que ver con él. Esa indiferencia la hizo estremecerse. Habría preferido que la insultara. Si la insultaba, al menos significaba que todavía le importaba. Pero aquel signo de interrogación no contenía ninguna emoción. Era como un estanque de agua muerta. Ni siquiera se molestaba en producir una sola ondulación. Ella ya no respondió, porque sabía que aquel hombre que había esperado frente al paritorio hasta ponerse pálido, el que se agachaba a su lado para acariciarle la espalda cuando vomitaba durante el embarazo, el que había colocado un acuerdo matrimonial delante de ella diciéndole: «Ven, fírmalo», ese hombre ya no existía. Lo había perdido con sus propias manos. Cuando Miles cumplió 3 años, Lucía obtuvo el doctorado, vestida con la toga académica. Sonreía bajo el sol con una elegancia contenida. Nadie sabía qué estaba pensando. Pensaba que, a esas alturas, Miles seguramente ya corría, saltaba y cantaba canciones infantiles. ¿Le habría enseñado Jorge a leer? Recordó algo que él le había dicho muchos años atrás. Cuando era niño odiaba memorizar poemas clásicos. Esperaba que su hijo tampoco tuviera que hacerlo. Ella se había reído. Le dijo que era imposible, que debía aprenderlos desde pequeño para formar una buena base cultural. Jorge había puesto los ojos en blanco. Está bien, como tú digas. Pero después, nunca volvió a participar en ninguna decisión relacionada con su hijo. Tras graduarse, Lucía se trasladó a Shanghái. Entró a trabajar en una empresa de valores. El trabajo era agotador. Las horas extra eran parte de la rutina. Volcó toda su energía en su carrera, y muy pronto empezó a destacar. Sus superiores la apreciaban, sus compañeros la admiraban, sus clientes confiaban plenamente en ella. Llegó a tener un despacho propio en uno de los rascacielos de Lujiazui. A simple vista, parecía que por fin había dejado atrás todo aquello. Parecía una mujer independiente, una mujer que ya no necesitaba apoyarse en nadie. Solo ella sabía la verdad. Cada año, el día del cumpleaños de Miles, pedía un día libre. Permanecía sola en su apartamento, y pasaba horas enteras sentada mirando las fotografías de su hijo guardadas en el teléfono. También buscaba noticias sobre Jorge en Internet. En los últimos años, el grupo Wang había crecido a un ritmo impresionante. El nombre de Jorge Wang aparecía con frecuencia en las noticias financieras. En las fotografías parecía cada vez más maduro, vestido impecablemente con traje, de pie bajo los focos. La experiencia había transformado la firmeza de su mirada en una autoridad tranquila.
De vez en cuando aparecían rumores sobre su vida privada. El heredero del grupo Wang asiste a un evento acompañado de su hijo. Padre e hijo vestían trajes iguales. El pequeño heredero aparecía con gesto de fastidio mientras se aflojaba la corbata. Jorge Wang es fotografiado cenando con una conocida actriz. Los rumores sobre una posible relación sentimental inundaban las redes. Días después quedaban desmentidos. El Departamento de Relaciones Públicas del grupo Wang emitía siempre el mismo comunicado. El señor Wang continúa soltero y no tiene planes de volver a casarse. Lucía leía todas y cada una de aquellas noticias. Conocía de memoria cada palabra. Una vez viajó a Pekín por trabajo. En el aeropuerto vio a Jorge desde lejos. Caminaba por el acceso VIP. Un asistente lo seguía unos pasos por detrás. Seguía siendo el mismo de siempre. Paso firme, rostro inexpresivo. De vez en cuando bajaba la vista para consultar el teléfono. Lucía permanecía al otro lado de la valla del acceso general. Lo separaban más de 10 metros. Lo observó alejarse paso a paso. Quiso llamarlo por su nombre. Quiso correr hacia él. Quiso suplicarle que la mirara una vez más. Pero no hizo nada. Simplemente permaneció allí de pie, viéndolo desaparecer tras la esquina del control de seguridad. Uno de los agentes del aeropuerto se dio cuenta de que llevaba demasiado tiempo inmóvil. Se acercó y le preguntó si necesitaba ayuda. Lucía volvió en sí. Se secó discretamente las lágrimas de las comisuras de los ojos. No, gracias, estoy bien. Después arrastró su maleta y se marchó sola. Capítulo 22. Aquella noche, tuvo un sueño muy largo. En el sueño, había vuelto a aquel apartamento. Jorge estaba sentado en el sofá viendo la televisión. Miles estaba tumbado sobre la alfombra jugando con bloques de construcción. Y ella estaba en la cocina preparando sopa. El aroma de las costillas con raíz de loto llenaba toda la casa. Jorge la llamó. Lucía, ven un momento. Ella se secó las manos y se acercó. Él la atrajo de un tirón a su lado. Señaló una imagen en la televisión y dijo, ¿te gustaría ir a este sitio? Podemos llevar a Miles con nosotros. Miles gateó hasta ella. Le abrazó la pierna y, levantando su carita, dijo, mamá, ven a construir bloques conmigo. Ella sonrió y se agachó para abrazar a Miles. Pero en cuanto extendió la mano, Miles desapareció. Se dio la vuelta. Y Jorge también había desaparecido. El salón estaba vacío, la televisión apagada, y el fuego de la cocina también se había extinguido. Ella estaba sola en aquella habitación desierta, como si estuviera de pie en medio de unas ruinas. Se despertó de golpe, la almohada estaba empapada en una gran mancha. El apartamento de Shanga estaba extremadamente silencioso. Solo se oía el sonido del aire acondicionado. Lucía yacía en la oscuridad, mirando el techo. Las lágrimas le caían en silencio, deslizándose por las sienes hasta perderse entre su cabello. De pronto entendió algo. El mayor error de su vida no había sido llamar a la puerta de Jorge cuando estaba desesperada y sin salida. Había sido no valorar su corazón cuando él se lo había entregado. Ella había creído que él era su sugar daddy, que era alguien que le daba limosna, que la miraba desde arriba, pero él había usado 3 años para demostrarle que no era así. Le había dado todo lo que podía darle. Incluso estuvo dispuesto a casarse con ella. Una decisión capaz de cambiar por completo el rumbo de su vida. ¿Y cómo le había respondido ella? Había abierto un agujero en su confianza y luego había creído, con ingenuidad, que aquel agujero sanaría solo. ¿Cómo iba a ser posible? Jorge había dicho que lo que más odiaba era la traición. Y ella, precisamente, había cruzado esa línea. En la primavera del año en que Miles cumplió 4 años. Lucía tomó una decisión, volver a su pueblo natal. Hacía mucho tiempo que no regresaba. Después de recuperarse, su padre había vuelto al pueblo y estaba al cuidado de una cuidadora. Su estado de salud apenas se mantenía aceptable. Ella le enviaba dinero cada mes y lo llamaba cada pocos días, pero casi nunca volvía a verlo, porque su padre no sabía la razón por la que ella y Jorge se habían separado. Siempre repetía cosas como ¿por qué Jorge ya no viene a verme? ¿O cuánto habrá crecido Miles ahora? Lucía no sabía cómo responder, así que simplemente dejó de volver. Ese día tomó el tren de alta velocidad de regreso al condado. Cuando llegó a casa, ya había oscurecido. Su padre estaba sentado en la silla de ruedas. Al verla entrar, los ojos se le iluminaron un poco, pero luego miró detrás de ella. ¿Y Jorge y Miles? ¿No vinieron contigo? Lucía dejó el equipaje. Se agachó frente a la silla de ruedas, tomó la mano de su padre y dijo con calma, «Papá, Jorge y yo nos separamos». Su padre guardó silencio durante mucho tiempo. Luego suspiró, cubrió el dorso de la mano de Lucía con su palma áspera y le dio unas palmaditas suaves. No preguntó por qué, solo dijo,
Si se separaron, se separaron. Mientras tú estés bien, eso es lo que importa. A Lucía se le calentaron los ojos y casi volvió a llorar, pero se contuvo. Le preparó una comida a su padre y ordenó la casa. Por la noche, volvió a su antigua habitación. Abrió aquel viejo armario cubierto de polvo y sacó una caja de cartón del fondo. Dentro de la caja estaban sus cosas de la universidad, libros de texto, apuntes, unas cuantas fotos amarillentas de actividades del club y un diario con candado. Encontró la llave, lo abrió y pasó las páginas hasta llegar a una de su segundo año de universidad. En ella estaba escrito: hoy, un chico llamado Jorge me detuvo detrás de la biblioteca y me dijo que le gustaba. Dudé, porque al mirarlo sentí que el corazón me latía muy deprisa, pero aún así lo rechacé, porque ya me gustaba otra persona. Lucía miró aquella línea y sonrió, y mientras sonreía, volvió a llorar. Resultaba que, desde la primera vez que lo vio, no había sido indiferente. Resultaba que entre ella y él podría haber existido otro camino. Si aquella tarde, detrás de la biblioteca, ella hubiera dicho sí en lugar de lo siento, si hubiera estado con Jorge desde una posición de igualdad y no comenzando con un trato, ¿habrían llegado aún así hasta este punto? No había respuesta. En este mundo no existían los universos paralelos. Ella solo podía seguir por este único camino, cargando con sus propias decisiones hasta el final. Capítulo 23. Se llevó aquel diario de vuelta a Shanghái y lo guardó en el cajón de la mesita de noche, junto con aquel conejito de peluche. Cuando estaba sola, hojeaba aquellas páginas amarillentas y leía cada palabra que había escrito sobre Jorge a lo largo de los años. Aquella letra, que al principio había sido serena y contenida, luego contradictoria y vacilante, y más tarde franca y ardiente, registraba con claridad cómo una mujer se había enamorado, paso a paso, de un hombre del que nunca debería haberse enamorado. ¿Pero qué importaba ya? Jorge no la creería. Mejor dicho, ya no le importaba. Entonces empezó a hacer una cosa: cada semana le enviaba un correo al abogado Wu. El asunto siempre era el mismo: solicitud de visita. Sabía que era algo muy humilde. Sabía que lo más probable era que Jorge ni siquiera lo leyera y que le pidiera directamente al abogado Wu que lo rechazara. Pero aún así tenía que hacerlo. Era el único canal legal de contacto entre Miles y ella. No podía cortarlo. Aunque de 100 correos solo uno fuera aprobado, estaba dispuesta a escribir esos 100. El día del 5º cumpleaños de Miles, el abogado Wu por fin respondió diciendo que el señor Wang había aceptado la visita. Sería ese mismo día, de 3 a 4 de la tarde, en un restaurante familiar, con la niñera presente. Lucía se emocionó tanto que voló desde Shanghái con 2 días de antelación. Fue al centro comercial a comprarle un regalo a Miles y se quedó 2 horas parada frente al mostrador de juguetes. ¿Qué le gustaba a un niño de 5 años? ¿Transformers? ¿Dinosaurios? ¿Coches teledirigidos? No lo sabía. No sabía que le gustaba a Miles, que odiaba, que le daba miedo ni que quería. Al final compró 3 cosas: un set de figuras de dinosaurios, una versión ilustrada de El Principito y un conejito de peluche que había cosido ella misma, idéntico al que había estado en la cuna años atrás, solo que hecho con una tela de otro color. No sabía si Miles aún recordaba aquel conejito original. Tal vez ya no lo recordaba. Los recuerdos de la infancia temprana no llegan hasta los 5 años. Eso era ciencia. El día de su cumpleaños, Lucía llegó al restaurante media hora antes. Llevaba ropa muy apropiada. Se había maquillado de manera ligera y había colocado los regalos cuidadosamente junto a la mesa. El corazón le latía tan fuerte que casi parecía querer salírsele por la garganta, y tenía las palmas cubiertas de sudor. A las 3 en punto, la niñera entró llevando a Miles de la mano. Miles llevaba una camisa blanca, unos pantalones cortos caqui y unas zapatillas deportivas azules. Se veía más alto y más delgado que en las fotos. Sus rasgos se parecían cada vez más a los de Jorge, pero cuando sonreía, los hoyuelos en las comisuras de los labios seguían allí. Esa era la huella que ella le había dejado. Nadie podía borrarla. Saluda a la tía Liu, le dijo la niñera en voz baja junto al oído. Hola, tía Liu, dijo Miles con naturalidad. Luego miró con curiosidad las cajas de regalos sobre la mesa. Tía Liu. El corazón de Lucía pareció ser estrujado con fuerza, pero no dejó ver nada extraño. Solo curvó los labios y le respondió con la sonrisa más dulce que pudo. Hola, Miles. Feliz cumpleaños. Miles inclinó la cabeza y la miró. De pronto dijo: mi papá dijo que hoy vendría alguien a verme. ¿Eres tú? Sí, soy yo. ¿Eres amiga de mi papá? Los labios de Lucía se movieron un poco. Sentía como si tuviera la garganta bloqueada por un puñado de algodón. Quería decir: soy tu mamá, pero no podía.
Jorge no le había contado a Miles su verdadera identidad, y ella no podía romper esa regla por su cuenta. Tenía miedo de que, si Jorge se enteraba, cancelara definitivamente las visitas. Sí, dijo ella, asintiendo con una sonrisa. Soy una vieja amiga de tu papá. ¿Y cómo te llamas? Me llamo Lucía. Capítulo 24. Miles. Evidentemente, no tenía ninguna impresión de aquel nombre, solo hizo una y empezó a abrir los regalos. Cuando llegó al dinosaurio, gritó emocionado, tomó el tiranosaurio y le dijo a la niñera, mira, mira, qué genial. En cuanto a la propia tía Liu, su interés era mucho menor que el que sentía por los dinosaurios. Lucía estaba sentada frente a él, mirándolo con avidez, la forma en que abría los paquetes, sus pequeños gestos al fruncir el ceño, sus ojos entrecerrados cuando estaba feliz, el ángulo con el que inclinaba la cabeza al hablar. No quería perderse ni un solo detalle. Deseaba poder alargar aquella hora hasta convertirla en toda una vida. Tía Liu, ¿por qué estás llorando? Miles levantó la cabeza de pronto y la miró con expresión confundida. Lucía se tocó la cara y solo entonces se dio cuenta de que, en algún momento, ya tenía el rostro cubierto de lágrimas. Se apresuró a secárselas y dijo con una sonrisa, no pasa nada, a la tía se le ha metido arena en los ojos. Pero aquí es un restaurante, no hay arena. Entonces será que, la tía está demasiado feliz. Al verte feliz, la tía también se pone feliz. Miles no entendió muy bien aquella frase y bajó la cabeza para seguir jugando con el dinosaurio. Una hora pasó muy rápido. La niñera miró el reloj y dijo que el tiempo había terminado. Miles se levantó abrazando el dinosaurio y dijo con educación, gracias, tía Liu. Luego tomó la mano de la niñera y caminó hacia la salida. Cuando las figuras de ambos desaparecieron fuera de la puerta, Lucía se quedó sentada sola en aquel amplio restaurante familiar. Frente a ella había una taza de café ya fría y 3 regalos abiertos. Bajó la cabeza y vio sobre la mesa una pegatina de dinosaurio que Miles había olvidado por accidente. La tomó, se la pegó en la palma de la mano y luego fue cerrando los dedos poco a poco, apretando con fuerza la pegatina dentro de su puño. La vida tenía que continuar. Lucía regresó a Shanghái y siguió con su vida ocupada y solitaria. Pegó con muchísimo cuidado la pegatina de dinosaurio de Miles en la parte interior de la funda de su teléfono, para poder verla todos los días. Sus compañeros decían que era una adicta al trabajo, que no tenía vida social y que no aceptaba la corte de nadie. No era que en la empresa no hubiera compañeros que intentaran acercarse a ella. Un alto ejecutivo del departamento de banca de inversión la persiguió durante más de medio año, pero ella nunca cedió, no porque él no fuera bueno, sino porque ella sabía que su corazón ya había sido vaciado hacía mucho tiempo. Dentro ya no quedaba nada. Miles cumplió 6 años. En una de las visitas, Miles le preguntó de pronto, tía Liu, ¿por qué vienes a verme? Lucía se quedó atónita por un momento, luego respondió con seriedad, porque me gusta mucho Miles. ¿Y por qué te gusto? Porque Miles es el niño más adorable del mundo. Al oír eso, Miles sonrió con timidez y dijo, gracias, tía Liu. Más tarde, una semana antes del 7º cumpleaños de Miles, ese día, como de costumbre, Lucía le envió al abogado Gu el correo solicitando una visita, pero la respuesta del abogado Gu fue distinta a todas las anteriores. Señorita Liu, esta visita necesita un ajuste de horario. El día del cumpleaños de Miles, el señor Wang ha organizado una comida familiar, así que no será conveniente recibirla. Comida familiar. Lucía se quedó mirando esas palabras y, sin saber por qué, sintió una oleada de inquietud. En los cumpleaños anteriores de Miles, siempre había podido verlo, aunque solo fuera durante una hora. ¿Por qué esta vez no? ¿Qué significaba eso de una comida familiar? Capítulo 25. Sus dedos empezaron a temblar. Abrió el teléfono y buscó aquella cuenta de redes sociales que llevaba mucho tiempo sin tocar. Una cuenta secundaria creada especialmente para seguir las novedades de Jorge. Durante 6 años, de vez en cuando entraba a mirar un poco, a través de pequeñas pistas. Intentaba saber cómo estaba él. Luego salía en silencio, sin dejar ningún rastro. Esta vez, lo que vio fue una fotografía. La foto la había publicado una prima lejana de Jorge, con el texto, reunión familiar. Un día muy cálido. En la imagen había una gran mesa redonda. Sentados alrededor estaban los padres de Jorge, varios parientes, el propio Jorge, Miles, y una mujer. Aquella mujer estaba sentada junto a Miles. Tendría unos 30 años. Era de apariencia dulce y modales elegantes. Sonreía mientras le servía comida a Miles.
Miles la miraba con la cabeza levantada y los labios entreabiertos, como si acabara de decir algo. En los comentarios, la prima respondió a la pregunta de una amiga. Es la novia de Jorge, se apellida Sen. Llevan más de medio año saliendo, y en la familia todos están muy contentos con ella. El teléfono de Lucía se le resbaló de la mano y cayó sobre la alfombra. La pantalla quedó hacia arriba, y aquella foto seguía iluminada. Jorge había encontrado a alguien. 6 años. Ella había estado esperando todo ese tiempo, esperando una posibilidad vaga e ilusoria, esperando un perdón que jamás llegaría. Había creído que, mientras resistiera el tiempo suficiente, mientras sufriera lo bastante en silencio, algún día Jorge volvería a mirar hacia ella. Incluso había imaginado que, un día, podría regresar abiertamente a la puerta de aquella casa, empujarla y ver a Miles correr hacia ella llamándola mamá, mientras Jorge se apoyaba en el marco de la puerta con aquella sonrisa perezosa que ella conocía tan bien. Pero aquella foto lo destruyó todo. Jorge no volvería la vista atrás. Iba a buscarle una nueva madre a Miles. A partir de entonces, en los cuadernos de deberes de Miles aparecería la firma de aquella mujer. Cuando Miles enfermara, sería aquella mujer quien se quedaría junto a su cama. Cuando Maus recibiera un diploma, la primera persona a la que abrazaría también sería aquella mujer. Y aquella pequeña huella que quedaba en la memoria de Miles sobre la tía Liu sería arrastrada en silencio por el río del tiempo, hasta no dejar ni el más mínimo rastro. Esta vez, Lucía no lloró. La expresión de su rostro era casi entumecida. Fuera de la ventana, el crepúsculo descendía poco a poco, sumergiéndola en la oscuridad. Se abrazó los hombros y sintió que algo se estaba desprendiendo de su cuerpo. Era el último resto de esperanza. Era aquel último aliento que la había sostenido durante esos 6 largos años. Resultaba que la desesperación absoluta no dolía de forma desgarradora, como aquella vez en que la echaron de casa. Era algo silencioso, mudo, transparente y frío como una medusa. Algo que la iba cubriendo lentamente desde la cabeza hasta los pies, hasta que descubría que ni siquiera tenía fuerzas para luchar. Se quedó sentada en la oscuridad durante muchísimo tiempo, fuera de la ventana. Las luces de la ciudad se encendían poco a poco, pero ninguna de ellas brillaba para ella. Su hijo tendría a otra persona como madre. Capítulo 26. Extra, Lucía. La noche en que firmé aquel contrato de manutención, me quedé sentada sola en el salón del apartamento y lloré durante mucho tiempo. No fue un llanto desgarrador, solo derramaba lágrimas en silencio, lágrimas que no podía detener de ninguna manera. Como si alguien hubiera abierto las compuertas de algún embalse dentro de mi cuerpo. Sobre la mesa de centro estaba aquella tarjeta bancaria. La superficie negra reflejaba la luz del techo, fría y deslumbrante. Mi padre estaba en la UCI, con tubos conectados por todo el cuerpo. Un solo día costaba más de 1000. Pedí dinero prestado a todas las personas a las que podía acudir en este mundo, pero seguía estando muy lejos de ser suficiente. Mi madre murió pronto, y yo no tenía ningún mayor en quien apoyarme. 500.000. Jorge me dio 500.000, y después, 100.000 cada mes, durante 3 años sin interrupción. ¿Debía odiarlo? Había comprado mi vida con dinero. ¿Debía agradecérselo? Nos había salvado la vida a mi padre y a mí. Esas dos emociones contradictorias se desgarraron dentro de mí durante 3 años enteros, y nunca llegaron a reconciliarse. Jorge sí era bueno conmigo, tan bueno que muchas veces me hacía caer en una ilusión. ¿Y si entre nosotros realmente había sentimientos? Cuando vomitaba hasta quedar hecha polvo en mitad de la noche, él se agachaba a mi lado y me daba suaves palmadas en la espalda. Cuando decía que quería comer castañas caramelizadas de cierta tienda, conducía 40 minutos para comprármelas. Después de otra operación de mi padre, llamó personalmente al director del hospital para organizar el mejor plan de rehabilitación. Me dio la contraseña de su casa, una tarjeta adicional de su cuenta y la llave del deportivo más fácil de conducir de su garaje. Incluso tomaba mi mano delante de sus amigos, con tanta naturalidad como si fuéramos una pareja de verdad. Hasta que nació Miles, cuando realmente puso aquel acuerdo matrimonial frente a mí, mi primera reacción no fue alegría, sino miedo, un miedo frío, imposible de explicar incluso para mí, que ascendía desde lo más profundo del estómago. ¿De qué tenía miedo? ¿De que su familia no me aceptara? ¿De que nuestro pasado saliera a la luz y se burlaran de nosotros? Sí, era todo eso. Y al mismo tiempo, no lo era. El miedo más profundo era que yo nunca había podido distinguirlo, de todo lo que Jorge hacía por mí. ¿Qué parte era sincera y qué parte venía desde una mirada superior? Cuando me miraba, ¿veía a una amante o veía a una mascota? No podía distinguirlo.
En 3 años. Nunca pude distinguirlo. Y en ese estado, Makoto volvió a aparecer. Ahora que lo pienso, resulta ridículo. Después de graduarse, a Makoto no le fue bien. Sus padres se enfermaron uno tras otro y vaciaron los pocos ahorros que había logrado juntar. Cuando vino a buscarme, fue para pedirme dinero prestado. Nos vimos en aquella tienda de fideos detrás de la universidad. Había envejecido mucho, ya tenía líneas finas en las esquinas de los ojos. Y al hablar ya no tenía aquella energía ambiciosa de antes. Me preguntó con mucho cuidado cómo me iba últimamente. Le dije que bien. No preguntó más. Pero yo sabía que seguramente había oído algo. 3 años habían pasado. La persona que una vez hizo latir mi corazón en la universidad ahora estaba sentada frente a mí, como alguien de mediana edad al que la vida le había limado todos los bordes. Lo miré, y lo que surgió en mi corazón no fue amor, sino una tristeza y un pesar difíciles de explicar. Le transferí la primera suma de dinero, 400,000. Sabía que no estaba bien, sabía que, si Jorge se enteraba, se enfadaría, pero no pude negarme, no porque aún sintiera algo por él, sino porque en Makoto vi el destino al que quizá yo también habría llegado si no hubiera existido Jorge, ser aplastada poco a poco por la pobreza, hasta perder todo orgullo y toda posibilidad, y acabar convirtiéndome en una persona de rostro borroso. Jorge me había dado un atajo y me había salvado de caer. Ahora, al ver a otra persona cayendo, no fui capaz de quedarme de brazos cruzados. Fue una compasión estúpida, vanidosa e innecesaria, y al final destruyó todo lo que tenía. La noche en que Jorge descubrió la verdad, me quedé sentada en la habitación de invitados durante toda la noche. Cada frase que él había dicho se repetía una y otra vez en mi cabeza, como una cinta que no dejaba de girar. Me fijé en ti porque tenías buenos genes. Solo quería que me dieras un hijo y mantenerte. No lo mereces. Capítulo 27. Cada una de esas palabras dio justo en el centro de todas las inseguridades y miedos que había sentido durante 3 años. Mira, al final sí pensaba así. Mira, al final era exactamente así, pero cuando logré calmarme entre la ira y la desesperación, cuando volví a pensar en cada cosa que él había hecho por mí durante esos 3 años, supe que estaba mintiendo. Nadie esperaría frente a la sala de partos hasta ponerse pálido solo por unos buenos genes. Nadie contactaría con los mejores médicos para tu padre. Recordaría todos tus gustos ni pondría la contraseña del apartamento con tu cumpleaños solo porque quería mantenerte y ya. Nadie fingiría querer a una mujer durante 3 años enteros con tanta firmeza y tanta ternura. Dijo aquellas palabras porque estaba herido, y la persona que lo hirió fui yo. Después de que se llevara a miles, una vez me arrodillé durante 2 horas frente a la casa de los Wang, suplicándole que al menos me dejara ver al niño una vez. Los guardias de seguridad me sacaron de allí, y el abogado Wu transmitió una frase en su nombre. El señor Wang ha dicho que, si la señorita Liu quiere ver al niño, debe pedir cita previa y estar acompañada por la niñera, como si yo fuera una persona peligrosa que pudiera hacerle daño al niño. Me reí, y después de reír, volví a llorar. No sabía qué expresión debía tener. Más tarde, no volví a buscarlo. Regresé a la universidad y me lancé desesperadamente a leer artículos académicos, hacer investigaciones y publicar trabajos. En 1 año recuperé todo el progreso que había perdido durante mi suspensión de estudios. Y en otros 2 años obtuve el doctorado como estudiante sobresaliente. Cuando mi tutor me escribió la carta de recomendación, me dijo: Lucía, eres la estudiante más talentosa y más resistente que he tenido. Al oírlo, solo sonreí y no dije nada. Él no sabía que yo podía soportar el sufrimiento porque una vez me arrodillé en el suelo mientras alguien me arrancaba toda la dignidad. Y después descubrí que ni siquiera tenía derecho a llorar. Para ser sincera, no lo odio, porque en el lugar más profundo de mi corazón, tengo más claro que nadie que la ira que se agitaba en los ojos de Jorge. Aquel día venía precisamente de que alguna vez me había entregado su corazón. Y eso era lo más cruel de todo. Los dos nos habíamos enamorado, solo que, como la forma en que empezamos estuvo mal, después todas nuestras verdades quedaron cubiertas por una sombra de sospecha. Éramos como 2 personas mirándose a través de un vidrio esmerilado. Estábamos claramente tan cerca, pero nunca podíamos ver con claridad el rostro del otro. Ahora ya es demasiado tarde para decir todo esto. A veces, cuando me despierto en mitad de la noche, extiendo la mano instintivamente hacia un lado. Cuando mis dedos tocan las sábanas frías, recuerdo que ya no estoy en aquella habitación desde la que se veía el río. A mi lado ya no está la respiración uniforme de Jorge. Sobre mí ya no está el brazo que él solía echar encima de mí por costumbre. Junto a mi oído ya no está su voz medio dormida.
murmurando de forma confusa que no le quitara la manta. Ya no queda nada. Nunca volveré a encontrar a alguien que me trate tan bien como él. No sé si eso cuenta como amor. Bajo aquella identidad de mujer mantenida y bajo la apariencia de una relación transaccional. No sé si aquella ternura real y aquel cariño cuentan como amor. Tal vez sí, tal vez no, pero ya no importa, porque no hay camino de regreso.